Bueno, chicos, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos entonces a iniciar nuestra sexta webconferencia del curso Física Electrónica, correspondiente pues a lo que es la unidad 3. ¿Listo? Vamos entonces a empezar pues a ver las generalidades como tal de temas de la unidad y demás. Y bueno, pues vamos entonces a estar revisando lo que corresponde pues a la última parte de nuestro curso, ¿listo? Entonces, inicialmente, bueno, pues agradecerle a las personas pues que están el día de hoy, nos han acompañado pues hasta este punto del curso. Ya pues casi estamos en la recta final, entonces pues bueno, muy importante pues contar con la participación de todos ustedes y bueno, pues que tengamos como siempre, chicos, una sesión muy dinámica y pues sobre todo muy provechosa para todos ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como siempre, pues comentarles entonces el tema de la atención en centro. ¿Listo? Entonces, cuando pues tengan alguna inquietud, de pronto alguna duda respecto pues a temas y que yo los pueda atender. Entonces, yo estoy jueves y viernes de 8 a 5 de la tarde en Centro Hack. Los sábados, bueno, anteriormente tenía esta atención los sábados, pero pues actualmente ya no. Entonces, este horario de todas maneras, y pues bueno, como ustedes saben, dentro de los horarios pues establecidos, pues yo estoy atendiendo sus inquietudes y comentarios, ¿listo? Pues todos los tutores de la red en general, digamos, estamos muy prestos a los comentarios que tengan, a las solicitudes. Entonces, pues para que por favor, pues si tienen alguna duda, inquietud o algo de pronto en lo que les podamos colaborar, pues ya saben que con mucho gusto, listo. Nosotros estamos prestos para colaborarles y pues bueno, tener en cuenta pues los tiempos establecidos también para ello, ¿vale? Bueno. Para las personas que de pronto pues no pueden estar en el centro hack, se encuentran en otro lugar o pues básicamente si tienen algún inconveniente adicional que de pronto no lo podamos atender presencialmente, pues ya saben cuáles son mis canales de contacto, los canales de contacto de sus tutores y pues bueno, por Teams siempre pues nosotros estamos muy pendientes. ¿Listo? Nicole, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que pues yo hoy estuve leyendo como la actividad que se abrió el día de ayer, el día de hoy, y ahí en el primer punto nos hablan de que debemos de asistir a alguna webconferencia. Nicole, bueno, te voy a interrumpir porque, bueno, pues como sabes, digamos, vamos a tener una agenda del curso, entonces pues ya te voy a mostrar qué vamos a hacer el día de hoy, donde básicamente lo que vamos a hacer pues es hacer también una revisión de todo eso como lo hacemos siempre en las web, ¿listo? Entonces, por favor, las Pero, preguntas respecto, digamos, al tema, pues ya las vamos resolviendo, pero entonces ya revisamos la guía y resolvemos, digamos, la inquietud, ¿listo? pero esta no sería como, o sea, no sería como para ese primer punto, no, sería otro tipo de actividad. Listo. Como te comento, ya vamos a revisar la guía, entonces para que por favor, pues atendamos a la sesión, ¿vale? Listo. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, bueno, como siempre, entonces vamos a hacer pues una agenda del curso con el fin pues de que tengamos una sesión organizada. Vamos entonces a dar dos sesiones de preguntas, como siempre, y pues vamos a hacer pues a revisar todo lo que pues nos compete en la sesión del día de hoy. ¿Listo? Primero vamos a hacer un breve repaso de la unidad 2. Vamos a hablar del tema que nos corresponde para esta unidad, que es Introducción a la Lógica Digital, tipos de compuertas, álgebra de Boole. Posteriormente vamos a dar una sesión para preguntas sobre la temática. ¿Listo? Por último, vamos a ver la parte de mapas de Carnot que también nos corresponde para esta unidad y vamos a ver qué simulador vamos a utilizar en esta etapa. ¿Listo? Entonces, ya lo que hicimos pues en Tinkercad, digamos que eso ya no vamos a utilizar más ese simulador por ahora. Digamos, ya eso lo hicimos para la unidad 1 y 2 porque básicamente, pues es un simulador, digamos, que está muy, pues es óptimo, digamos, para ese tipo de aplicaciones, pero lo que vamos a ver de aquí en adelante, pues ya no lo vamos a utilizar. También pudiéramos utilizar Tinkercad, porque de hecho tiene unas herramientas, por ejemplo, para análisis de compuertas, pero pues aquí nos vamos a enfocar más como en los esquemas, en los esquemáticos, digamos, de los circuitos. ¿Listo? Entonces, pues acá no vamos a tener que utilizar Tinkercad. Sin embargo, chicos, si ustedes de pronto de manera autónoma quieren seguir utilizando el simulador Tinkercad, no hay ningún problema, lo pueden utilizar, pueden, digamos, hacer las simulaciones allí, pero pues les comento, digamos que
el simulador que vamos a revisar, pues resulta, digamos, mucho más fácil para estas aplicaciones y sobre todo un poquito más dinámico, porque básicamente en Tinkercad pues aprendimos también un poco cómo eran las conexiones, pues qué tenemos que hacer, entonces pues digamos que todos ya lo sabemos, además porque pues ya lo hemos venido trabajando en nuestro componente práctico y demás, entonces la idea, digamos, es no replicar, sino que ya sigamos pues con otras herramientas que también nos pueden servir para el análisis de circuitos y sobre todo pues de esta parte de circuitos lógicos pues que es muy importante, ¿vale? Entonces, esta va a ser la agenda, chicos, para que entonces estemos muy pendientes de estos espacios, ¿listo? Y pues podamos tener la sesión sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno. Recordarles entonces, como lo mencionaba nuestra compañera hace un momento, vamos a tener entonces que desde el día de hoy, básicamente inició nuestra unidad 3 que básicamente indica lo que son introducción a la lógica digital y sistemas embebidos, ¿listo? Tenemos básicamente como un tiempo muy similar para todas las actividades. Entonces, esta actividad termina hasta el martes 26 de noviembre, ¿listo? Tenemos suficiente tiempo para ir haciendo las actividades. Como lo hice en la unidad pasada, entonces vamos a hacer una web la próxima semana para que digamos que tengamos más espacio, sobre todo para pues hacer nuestros IPAs con nuestros tutores, para que podamos resolver las inquietudes y sobre todo pues para que podamos tener el tiempo suficiente para resolver los ejercicios. ¿Listo? Entonces, eso pues digamos para que tengamos muy en cuenta las fechas. Posteriormente, después de esto vamos a tener ya nuestra evaluación final. Entonces, como les comento, pues esta ya es la última parte del curso. Ya pues estamos prácticamente finalizando todo, entonces la idea pues es, como les comento, que estas sesiones sean lo más dinámicas y sobre todo pues que podamos aprovechar de la mejor manera. ¿Listo, chicos? Bueno, lo primero que vamos a hacer en esta sesión es efectivamente vamos a revisar el taller de la unidad 3. Listo, regalen un segundo, ya les comparto para que lo revisemos entre todos. Y bueno, voy a dar aquí un breve espacio por si tienen de pronto alguna inquietud sobre los ejercicios para que hagamos consultas. ¿Listo? Regalen un segundo, ya les comparto la guía. Listo, chicos. Entonces, en este momento les estoy compartiendo pantalla para que analicemos entonces la guía, estudiemos, digamos, lo que vamos a hacer en esta guía, como en todas al inicio de la unidad, siempre pues revisamos básicamente los ejercicios que debemos hacer. ¿Listo? Entonces nos dan una breve introducción pues, de lo que es la unidad. Básicamente la dinámica es muy similar a las demás. Vamos a escoger un grupo de ejercicios. Recuerden que en sus foros pues tenemos un máximo de 5 personas por grupo. Es decir, que vamos a tener ejercicios para todos, ¿listo? O sea, no se pueden repetir números, no podemos tener, digamos, los mismos ejercicios entre los mismos grupos, porque básicamente, pues, cada uno, pues, se le asigna un grupo de ejercicios, ¿listo? Si un estudiante ya escogió el grupo que yo quería, pues, ¿qué tengo que hacer? Escoger otro, ¿listo? La idea es que no se repitan, ¿vale? Entonces, eso, pues, la misma dinámica que hemos manejado, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, ¿listo? Para que tengamos esto claro. Al igual que en la guía anterior, pues aquí van a tener unas fórmulas y criterios para el desarrollo de la unidad. Estos criterios les van a servir básicamente para que ustedes resuelvan sus ejercicios. Entonces, pues también vamos a tener aquí una ayuda para efectivamente pues, revisar esto. ¿Listo? Para poder desarrollar nuestros ejercicios. ¿Listo? Y básicamente aquí nos menciona que este es el desarrollo de los ejercicios 2 y 3. ¿Listo? Solamente ejercicios 2 y 3 los van a resolver con esta tabla, ¿listo? Entonces, el resto pues no lo van a necesitar para nada, para que pues no se preocupen con el tema, ¿listo? Igual como les comento, si tenemos dudas, pues lo vamos conversando, digamos, sobre la marcha, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos acá, chicos, es que en el ejercicio 1
aquí vamos a tener, digamos, una diferencia o un cambio respecto a lo que veníamos desarrollando con las otras guías, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio principal? Resulta que en el primer ejercicio siempre nosotros estábamos desarrollando unas infografías respecto a unas temáticas correspondientes, ¿listo? En este caso no, en este caso nos está pidiendo lo siguiente, nos dice, cada estudiante deberá participar de manera presencial, sincrónica o asincrónica en una conferencia, charla, taller, congreso y workshop que tenga como temática principal la aplicación de las ciencias básicas en ingeniería. Con lo anterior, el estudiante debe dar respuesta a las preguntas que se relacionan a continuación. ¿Listo? Entonces, tomamos un evento cualquiera de la escuela que nos interese, un evento de pronto en el que podamos tener alguna información adicional o pues algo, digamos, en lo que estemos interesados y qué tenemos que hacer. Tenemos que poner dentro de este ejercicio nombre del evento, es lo primero. Nombre del expositor, si es un evento, por ejemplo, que tiene muchos expositores, pues ponemos el que más nos haya llamado la atención o la charla que más nos haya llamado la atención. ¿Listo? Entonces aquí, pues, digamos, por ejemplo, si es un congreso, ¿no? En el congreso sabemos que pues hay varios expositores o, por ejemplo, un workshop también pasa lo mismo. Pero si es una conferencia pequeña, una charla, pues podemos, digamos, tomar ellos. ¿Listo? Nombre del evento, nombre del expositor, como les comento, la temática pues que abordó y cuál es el objetivo del evento. Entonces aquí debemos escribir, bueno, pues el evento es un congreso, es un taller para hablar sobre una temática específica, congreso de física, de química, de MATLAB, de bueno, lo que trate, digamos, el evento, ¿listo? ¿Qué aprendizaje obtuvo de las actividades realizadas en el evento? Pues la idea pues es que aquí escribamos un texto donde pues expliquemos básicamente toda esta parte, ¿listo? Entonces vamos a explicar pues cómo, qué nos pareció el evento, bueno, toda esta parte. Y luego anexar evidencia de la participación en el evento, ¿listo? Entonces eso es lo que tenemos que hacer básicamente, chicos. Entonces aquí básicamente, ¿qué va a pasar? Muchos me van a decir, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Hace como un mes, más o menos, 1 o 2 meses, yo les compartí una información sobre un workshop que desarrollamos. ¿Listo? Entonces, ese workshop, pues, digamos, lo pueden incluir también acá, los que hayan participado, los que no. Se les va a estar enviando también las sesiones sincrónicas de lo que tenemos. Y del 13 al 15 de noviembre tenemos un congreso, nuestro congreso de física, el cual pues también ustedes van a poder tomar temáticas de allí y pues la idea, digamos, es que desarrollemos este ejercicio. Como ven, digamos, tenemos tiempo suficiente, tenemos las herramientas suficientes y entre esta y la próxima semana yo les estaría compartiendo los enlaces para las personas que de pronto no puedan asistir definitivamente. Entonces, que por lo menos asincrónicamente, pues revisemos las grabaciones de estos eventos y hagamos este punto. ¿Listo? Entonces, esto, digamos, para aclarar un poco pues la, bueno, la diferencia, digamos, que tenemos respecto a las otras guías, ¿no? Tenemos que hacer un video, teníamos que hacer, bueno, una serie de cosas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer básicamente es esto. ¿Listo, chicos? Entonces, este es el primer punto que creo que es como el que más cambia. En el segundo punto Tutor, vamos a tener algo muy parecido. Vamos a tutor, tener, pues, parecido a lo que teníamos la vez pasada. Por favor, les agradezco silencio en los micrófonos. Ya doy un espacio para que hablemos. Bueno, entonces, en el segundo ejercicio, entonces vamos a tener pues algo muy parecido a lo que veníamos desarrollando en las otras guías, ¿no? Que es básicamente un grupo de ejercicios donde pues vamos a desarrollar lo que nos pide acá, ¿no? Entonces nos dice, identificar el esquema propuesto y simplificar la ecuación correspondiente. Eso es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, cómo desarrollar esto. Listo, entonces aquí como les comento, hay un grupo de ejercicios pues para cada uno, ¿no? Si escogí el estudiante uno, entonces tengo que desarrollar este primer ejercicio. Si escogí el estudiante 2, este segundo. Si escogí el estudiante 3, este, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, en el tercer ejercicio, bueno, ¿qué nos piden al final? ¿Listo? Tener mucho cuidado con esto de acá. A partir del esquema seleccionado, determinar ecuación del sistema y ecuación del sistema simplificada y esquema equivalente. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver, ya les voy a comentar en qué consiste eso. Bueno. Circuitos combinacionales y mapas de Carnot. Entonces tenemos acá unos cuadritos que tienen una información y nos va a decir también encontrar ecuación a partir del diagrama suministrado. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener esto, que es lo que les comento. Ya vamos a revisar en qué consiste. ¿Listo? Aquí lo mismo, ¿no? Para cada grupo de estudiantes vamos a tener entonces una información. ¿Listo? ¿Qué nos piden aquí? Ecuación del sistema y esquema equivalente. Muy parecido al punto anterior. De hecho, es el punto 2 y 3 son muy parecidos, entonces se resuelven de una forma muy similar, ¿listo?
Por último, que tenemos aplicaciones de lógica digital, nos va a decir determinar la tabla de transición de la máquina de estado representada por el diagrama. Entonces, tenemos que analizar estos diagramas, sacar una tabla de transición y responder unas preguntas que están al final, ¿listo? Entonces, lo mismo. Aquí también, de acuerdo al tipo de ejercicio que haya escogido, si escogí el número 3 tengo que resolver este, si escogí el número 4 este, si escogí el número 5 este, ¿listo? Tenemos que responder esto, ¿no? Tenemos que hacer la tabla de transición que nos está solicitando y además contestar esta pregunta. ¿El esquema corresponde a un autómata determinista o no determinista? ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Eh, esta, este taller, pues al igual que en los anteriores, tiene un valor de 75 puntos, es decir, que para aprobar esta tarea tenemos que tener una calificación mínima de 45 puntos, ¿listo? Antes de 45, pues va a significar que reprobamos la actividad. Por encima de 45 quiere decir que aprobamos la actividad, ¿listo? Y básicamente en eso se resumen. Aquí hay algo que cambia, como les comentaba, y es que ahora vamos a utilizar otro simulador, ¿no? Entonces, este simulador que lo vamos a ver al final de esta sesión, ¿listo? Para que revisen. Bueno, entonces, en este momento voy a dar un espacio entonces para que resolvamos las preguntas sobre el taller. Entonces, Erika, ya que estabas hablando hace un momento, por favor, te voy a dar la palabra, ¿listo? Sí, tutor, lo que pasa es que no le, o más bien no entendí cuando dijo que debíamos participar, ya fuera presencial, sincrónico o asincrónicamente en un congreso. O sea, las fechas son de los que presenta la universidad, ¿cierto? Sí, sí, y tiene Y que la ser de la fecha, escuela, ¿no? yo las enviaría. ¿Tiene que ser qué? De la escuela, o sea, es decir, Ok. tiene que ser de química, de física, de tecnología, ingeniería. Ah, de cualquiera de las asignaciones. Ah, ok, listo, Sí, era que es tenía correcto. esa duda. Muchas gracias, tutor. Listo, dale, con mucho gusto. Sí, y lo que les comento, pues no se preocupen acá porque de pronto ustedes van a decir, uy, madre, yo no participé en el taller que hicieron hace un mes. Y, uy, no participé en este workshop. Uy, definitivamente yo presencialmente no puedo asistir. Uy, mejor dicho, sincrónicamente tampoco puedo asistir porque pues tengo que trabajar y justo en el horario pues no me da, ¿no? La idea es que también tenemos la opción pues de participar de manera sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no pueden asistir por alguna razón, no, pues tienen dificultades para ver alguno de estos eventos, entonces yo les voy a compartir unas grabaciones, ¿listo? Grabaciones de todos estos eventos que nos van a servir como insumo para poder desarrollar este punto. ¿Listo, chicos? Entonces ahí, como les comento, ya sea entre esta semana o la próxima, les estaré compartiendo la información y lo mismo lo del Congreso. ¿Listo? Los que quieran participar, entonces del 13 al 15 vamos a estar dando nuestro Congreso de Física para que participen activamente. ¿Listo, chicos? No sé quién más tiene de pronto alguna otra pregunta sobre la guía. No, profesor, entrar en el estudio, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, Ángel, perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar. Entonces ya si no hay ninguna otra duda, entonces vamos a iniciar pues con nuestra sesión del día de hoy. Listo. Entonces quería como que revisáramos bien este tema de la guía, porque pues este punto cambia mucho respecto al anterior, ¿no? Antes les decía pues que les ponían una pregunta orientadora, teníamos que hacer un video, una infografía. En este caso ya no tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que hacer un resumen de lo que vimos en nuestro congreso o en el evento en el que hayamos participado. ¿Listo? Entonces, este punto creo que es el que cambió más respecto a los demás. El resto está igual, básicamente la misma dinámica, lo que les comento, 5 grupos de estudiantes y cada uno pues tiene 4 ejercicios asignados. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, en este momento vamos a iniciar, como les comento, vamos a tener 2 sesiones de preguntas. ¿Listo? En el cual pues vamos a primero hacer, digamos, una revisión muy general de todo lo que hemos visto hasta el momento y, y luego pues vamos entonces a ya analizar, digamos, el tema bueno, de lo demás. ¿Listo? Bueno, lo primero entonces que les quería comentar acá pues es como que hiciéramos un repaso de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? ¿Qué hemos visto hasta el momento, chicos? Pues lo que hemos visto básicamente es todo lo que tiene que ver con análisis de circuitos eléctricos mediante ley de Ohm, vimos temas de potencia y energía, vimos cómo se utilizaban las leyes de Kirchhoff, vimos cómo se utilizaban todos los temas o análisis, digamos, herramientas que nos sirven para analizar circuitos eléctricos, como por ejemplo el divisor de corriente, el divisor de voltaje.
encontramos nuevos elementos, resistencia, corriente, bueno, varios elementos pues que nos van a servir para comprender cómo funciona un sistema eléctrico en general. ¿Listo? Después de eso, ¿qué vimos? Encontramos pues unos elementos que se llaman los elementos semiconductores. ¿Y qué decíamos de los elementos semiconductores? Bueno, básicamente decíamos que estaban como dentro de algo que se llamaban, pues bueno, tenemos el conductor por un lado que deja pasar corriente libremente, sí, que tiene una resistencia muy baja. Hablábamos pues que debe tener una resistencia muy baja básicamente para que los electrones puedan pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿listo? Hablábamos de los aislantes, que es el caso contrario, donde básicamente la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy amplia y los electrones no tienen suficiente energía para alcanzar la banda de conducción, por lo cual el sistema no deja pasar corriente, ¿listo? Entonces, a partir de un aislante, no podemos pasar corriente porque básicamente, pues, no se puede alcanzar el nivel de conducción, ¿listo? Hablábamos que un aislante ideal, pues, o sea, la idea es que no pase corriente eléctrica, porque pues básicamente estos aislantes sirven también, hablábamos un poco que era como para proteger también las instalaciones, proteger la vida de las personas, de los animales y bueno, etcétera, ¿listo? Y teníamos un tercer elemento que era el semiconductor, ¿listo? Que hablábamos de los semiconductores, que decíamos que eran como, por una parte pueden llegar a ser conductores, por otra parte pueden llegar a ser aislantes, ¿listo? Bajo ciertas condiciones iniciales que nosotros pues impartíamos, digamos, como tal al sistema, pues puede tener una condición o puede tener la otra. ¿Y esto qué significa? Básicamente nos permitía hacer control, digamos, sobre los esquemas eléctricos, digamos, comparado con la, con las instalaciones de pronto tradicionales en las cuales pues no podíamos tener, digamos, ese control sobre los parámetros eléctricos y pues aquí básicamente los semiconductores ya los tenemos y esto nos trae pues múltiples beneficios, ¿no? Porque los semiconductores pues pueden ser elementos muy pequeños con los cuales pues yo puedo controlar cantidades de corriente o puedo controlar sistemas completos a partir, digamos, de arreglos muy pequeños, ¿no? Entonces, esto generó, digamos, una revolución, digamos, a nivel industrial, porque básicamente anteriormente se tenía que recurrir, digamos, a sistemas mucho más robustos, en los cuales, pues, hacer una maniobra, bueno, resultaba un poquito más complejo, resultaba un trabajo más complejo, inclusive, pues, muchas veces más peligroso, y sobre todo, eran sistemas, pues, que eran muy grandes, y pues realmente se tenía que destinar un espacio o un sistema to- total, digamos, para poder alimentar los circuitos eléctricos, y bueno, no es tan práctico muchas veces, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, bueno, por ejemplo, cómo eran las computadoras antes y cómo eran cómo son las computadoras ahora, ¿no? Las computadoras antes, pues podía ser una habitación llena de servidores, llena de computadores, llena de elementos, pues que están procesando información y pues ahora pues tenemos casi que inclusive hasta en nuestros mismos teléfonos podemos procesar información, abrir archivos de Excel, ver las guías del profe Elvis, bueno, ¿qué no podemos hacer, cierto? Podemos hacer una cantidad de cosas que anteriormente pues eso era impensable, ¿no? Entonces, esto fue una revolución realmente porque con pequeños valores de corriente y en sistemas muy pequeños podíamos controlar pues sistemas mucho más robustos, ¿listo? Entonces, esta es una revolución que se generó a partir de los semiconductores y bueno, pues el descubrimiento, digamos, de estos elementos fue bastante importante y pues lo sigue siendo todavía porque casi que todo lo que conocemos a nivel electrónico pues está constituido por esta teoría, ¿listo? Entonces, esto, digamos, nos da un poco más de luz, pues, para que resulta, digamos, toda esta parte o todo lo que hemos estado analizando, pues, cuál es el objetivo principal. Entonces, acá, acá básicamente empezamos a comprender, pues, cuál es la importancia también de la física electrónica en nuestros sistemas, porque, pues, como ustedes saben, casi que todo hoy en día, pues, está totalmente automatizado, digitalizado cada vez tenemos más necesidad pues, de tener estos sistemas digitales en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Casi que pues, digamos, ahorita sin un Excel, sin un Word, sin un computador, sin un Teams, pues no nos podríamos reunir el día de hoy. Y es básicamente por esto, ¿no? Porque pues esto ha revolucionado la industria y los avances pues no han parado desde el momento pues en el que se generaron los semiconductores. Cada vez tenemos celulares más pequeños y más potentes. Entonces, esto pues es bien interesante pues en el sentido de que toda esta parte pues revolucionó totalmente la industria, ¿no? Esto es lo que nos hace sentido pues a todo lo que estamos haciendo, ¿no?
no se trata solamente de, bueno, pues cómo funcionan los circuitos, porque pues al final, como me comentaba alguien una vez, me decía, profe, pues esto yo ya lo sé, ¿no? Pues ya sé que eso pasa corriente y si lo conecto, pues funciona, y si no lo conecto, pues no funciona, ¿sí? Pero es un poco también salir como esa barrera también de conocimiento en la cual pues seguimos como que tenemos una caja negra, ¿no? En la cual pues sabemos que eso funciona porque pues hay energía eléctrica, pero no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo está funcionando el sistema por dentro. Y para nosotros, digamos, en el campo de la ingeniería, pues es muy importante también conocer estos sistemas, conocer cómo funcionan estos sistemas automatizados, porque podemos crear nuevos sistemas, detectar fallas en los sistemas existentes y sobre todo generar mejoras, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues lo que les comento, ¿no? Anteriormente un computador tenía que ser una habitación completa y pues tener un computador tan pequeño ahora o un celular, pues que casi, digamos, cabe aquí en la palma de la mano, pues eso es una revolución, ¿no? Realmente es un avance y es una optimización también de los sistemas y pues cada vez vamos a tener más cosas. Cada vez es más fácil para nosotros pensar en que puedo tener remoto, en que, no sé, aplaudo y entonces se apaga la luz, cosas así, ¿no? Que antes, pues, eso no hacía más parte, sino pues de la ciencia ficción, ¿no? Muchas cosas, pues, que para nosotros eran impensables, pues el día de hoy las podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, quería como darles esta pequeña introducción, como para hacer sentido de todo lo que hemos venido haciendo y sobre todo pues que de verdad estamos encontrando pues que esto sí tiene una aplicación, digamos, específica dentro de todo lo que nosotros desarrollamos a nivel productivo, ¿listo? Bueno, yo estoy hablando de un computador, ¿no? Hay sistemas, digamos, que manejan una cantidad de cosas, procesamiento de datos, máquinas muy robustas que manejan alimentos, genera, digamos, una serie de procesos, manufactura, web, tantas cosas que tenemos a nivel industrial, ¿cierto? Y que lo podemos lograr a partir de pues, sistemas tan pequeños también que son tan robustos y así funciona actualmente la industria. Entonces, es importante esto, ¿no? Entonces, bueno. Hablábamos que en un principio estaban los semiconductores intrínsecos, que eran elementos pues, que encontrábamos en la naturaleza, con los que posteriormente se empezó, digamos, a hacer experimentos y realmente se empezó a tener esta posibilidad de transmitir energía a pequeños niveles de corriente o de voltaje. Y pues esto a partir, digamos, de una serie de enlaces o pues, digamos, contaminar o agregar impurezas más bien a los semiconductores para pues poder digamos, jugar con el tema de la capa de valencia de los electrones libres, de los electrones faltantes. Entonces, con esto nos podíamos generar básicamente el flujo de electrones que pues resulta en nuestra corriente eléctrica para alimentar pues todos estos sistemas. ¿Listo? Hablábamos que existían los semiconductores tipo N que se formaban a través de impurezas pentavalentes. ¿Listo? Entonces, uno de los ejemplos pues era con el fósforo, ¿sí? Entonces, a una partícula de silicio se le agregaba fósforo. Semiconductores extrínsecos tipo P, donde básicamente pues tenemos impurezas trivalentes, como por ejemplo el boro, en la cual pues vamos a tener, digamos, diferentes cosas, ¿no? Hablábamos además pues que los elementos podían tener dos naturalezas, ¿no? O sea, el semiconductor tipo P decíamos que a raíz de que tiene pocos electrones, pues digamos está cargado positivamente, ¿no? Y el semiconductor tipo N, al tener exceso de electrones, pues estaba cargado negativamente, ¿listo? Y esto nos permitió pues hacer también acoples, ¿no? Y esos acoples nos vinieron a dar pues como resultado los semiconductores que conocemos el día de hoy, ¿no? Entonces lo que son los diodos semiconductores que hablábamos pues que por una parte si se polariza directamente pues deja pasar corriente, si se polariza inversamente no deja pasar corriente porque hay digamos allí una interacción entre los electrones y los huecos en los cuales pues vamos a tener corriente o no, dependiendo, ¿no? Eso lo hablábamos de los diodos, de acuerdo pues a cada variación de diodo, pues cada uno tiene una función específica. Inclusive en el laboratorio pues conocimos los diodos LED también, bueno, pues que hoy en día no es tan ajeno a nosotros porque pues los tenemos todos los días, ¿no? Nuestras pantallas de nuestros computadores, de nuestros televisores, todo está hecho con esta tecnología. Entonces, ¿y por qué, digamos, se reemplazó? Porque también a nivel energético resultaban más eficientes, ¿no? Más seguros, más duraderos. Entonces, toda esta experimentación que se hizo alrededor de los semiconductores, pues nos dio como resultado lo que tenemos hoy en día, como ya les había comentado. Y el diodo, pues, es esencial, digamos, en esto, porque nos sirve, pues, para múltiples aplicaciones, al igual que lo hemos dicho. Y realmente, ¿quién revolucionó más la industria, digamos, a nivel general? Pues el transistor, ¿no? Hablábamos del transistor, que es un elemento
que puede ser utilizado para el control adecuado del flujo de corriente eléctrica. ¿Y qué decíamos con esto? Que bajo ciertas características conduce, bajo ciertas características no, pero digamos que a diferencia del diodo aquí teníamos un control, ¿no? Podíamos controlar lo que pasaba en la salida de estos transistores. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio, veíamos que, por ejemplo, a partir de un transistor podíamos controlar la velocidad de un motor, ¿sí? Entonces, con una pequeña corriente podíamos controlar lo que pasaba al otro lado o a la salida del transistor, ¿no? Entonces, si tenía corriente, pues dejaba pasar o sea, se encendía el motor a una velocidad, digamos, significativa. Si la corriente no era tan alta, pues entonces se estaba controlando esa velocidad del motor, ¿sí? Y entonces, básicamente, como lo hacíamos con una pequeña corriente, pues podíamos controlar lo que estaba pasando en el motor, pues que puede ser más robusto. Y la aplicación que hacíamos en el laboratorio era muy sencilla, ¿no? Era un motor muy pequeñito, el transistor también, pero pues si ya lo miramos a gran escala, resulta pues en unas aplicaciones muy importantes, ¿no? Algunos de los ejemplos que poníamos nosotros en el laboratorio era, bueno, se puede aplicar una banda transportadora, a un sistema de emergencia, sí, en general, digamos, todo muy industrial, ¿no? Que era pues lo que analizábamos nosotros en el laboratorio. Entonces, una de las ventajas pues, de eso es que es un sistema muy pequeño, como les comento. A partir de eso podemos controlar sistemas mucho más robustos. Entonces, esto sí que revolucionó la industria, ¿no? Porque casi que todo lo que tenemos el día de hoy en nuestros elementos digitales y eso pues está compuesto de transistores, ¿cierto? Porque con pequeñas corrientes podemos controlar todo lo que pasa en un dispositivo, ¿no? O sea, con una serie de elementos y una serie de arreglos ahí, microchips pues hoy en día lo que les comento, ¿no? En mi teléfono, pues mi teléfono hay un microchip que sirve para el display, otro microchip que sirve para el táctil, otro microchip que sirve para el volumen, bueno, todo lo estamos controlando y anteriormente, pues, no sé si de pronto han visto ustedes una imagen que a veces circula por internet que dice, sale un montón de aparatos, ¿no? Y entonces dice, todo lo que está en esta foto, hoy en día lo tenemos en nuestro teléfono. Entonces salía un televisor, salía un equipo de sonido, salía una máquina de escribir, o sea, un computador así conectado a internet, o sea, una cosa que ocupaba un montón de espacio y hoy en día lo podemos tener en nuestro teléfono básicamente por esto, ¿no? Porque ese es el funcionamiento y la revolución que generó como tal la electrónica pues en la vida de las personas. Y desde ese momento para acá pues solo ha sido desarrollo tecnológico, ¿no? Hasta tanto pues que hoy en día surge la necesidad de tener, que anteriormente no, o sea, no era posible pensar en ello, y es que pudiéramos tener áreas, digamos, encargadas, inclusive pues hasta dentro de los entes gubernamentales en los cuales pues teníamos que tener una dedicación completa a este tema tecnológico. Entonces, esto es un avance bien importante y pues que nosotros también como profesionales tenemos que ir creciendo y desarrollando pues todo esto. ¿Listo? Hablábamos un poco de los principios de funcionamiento, de los transistores y además de eso hablábamos también que existían varios tipos de transistores. Transistores de unión bipolar y transistores de efecto de campo, que era como los que más veíamos. Pues estos transistores, digamos, son los que más aplicaciones tienen en la actualidad. Los otros, pues, son transistores adicionales que también tienen aplicaciones, pero pues son un poco más puntuales. Realmente los de unión bipolar y los de efecto de campo, pues, resultan, digamos, en aplicaciones, pues, importantes en la industria. Los transistores de unión bipolar, por una parte, pues hablábamos que eran elementos que podían tener poca corriente y a partir de esa poca corriente, pues podíamos controlar lo que pasaba, como lo mencionábamos hace un momento en el caso del motor. En el caso de los transistores de efecto de campo, entonces hablábamos un poco pues de los conceptos que se controlaba, digamos, a través de voltaje y eran unas aplicaciones mucho más aplicables a la industria, ¿sí? O sea, es más posible encontrar este tipo de transistores de efecto de campo en la industria porque básicamente aquí tenemos un control de voltaje, ¿listo? Es decir, que tenemos una mayor capacidad de estos elementos respecto a los BJT, ¿no? No quiere decir que los BJT no se utilicen, claro que se utilizan, pero pues a pequeñas corrientes, ¿no? Si yo necesito una aplicación más robusta, pues necesito algo más industrial, ¿no? Hablábamos al igual, pues que hablábamos de los semiconductores, que existían unos de canal N y canal P. Canal N, ¿qué significa? Pues que está mayoritariamente cargado de electrones. Canal P, que está mayoritariamente cargado de huecos, ¿no? O sea, tiene, digamos, un portador mayoritario que son huecos y N, portador mayoritario son los electrones, ¿listo? ¿Cómo diferenciábamos canal N o canal P? Entonces teníamos esto, ¿no? Teníamos básicamente que acá, pues la diferencia, digamos, a nivel gráfico, pues es esta flechita, ¿no?
Si la flecha va hacia afuera, pues estamos hablando de un transistor NPN. Si la flecha va hacia adentro, estamos hablando de un transistor PNP, ¿sí? Que tiene mayoritariamente, NPN quiere decir que tiene más semiconductores negativos que positivos, es decir, que mayoritariamente está cargado de electrones, ¿cierto? Y en el caso del PNP, pues tenemos el caso contrario, ¿no? En el cual, pues mayoritariamente va a estar cargado de huecos, ¿listo? Porque hay pocos electrones, ¿sí? Y entonces, pues mayoritariamente vamos a tener huecos, ¿listo? Aquí en este transistor pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que canal N, pues básicamente es este, y canal P, básicamente es este, ¿listo? Entonces ese es nuestros esquemas como tal, ¿listo? Bueno, entonces ahí pues básicamente hablábamos un poco pues de la función de los transistores y bueno, pues cómo funcionaban en general, cuál era sus características también operativas y bueno, pues eso era principalmente lo que veíamos en nuestra unidad, ¿no? Como les comento, ¿no? Pues esto realmente, ¿cuál es la aplicación? ¿De qué me sirve a mí saber pues que un transistor funciona de una manera o de otra? ¿Listo? Como les comento, como hoy en día los elementos o casi que todos los circuitos electrónicos que existen tienen estos elementos de transistores y toda esta parte, pues esto, digamos, dio lugar a algo que se llama la lógica digital o los sistemas digitales, como lo hablábamos hace un momento, ¿no? Estos diseños digitales, pues básicamente, ¿en qué consiste? Pues es el área encargada del diseño de circuitos electrónicos digitales que pueden ser utilizados en codificadores, almacenamiento de datos y hardware digital. La lógica digital corresponde al sistema de reglas que nos permite tomar decisiones sobre el funcionamiento específico de un sistema digital, basadas en entradas y salidas de tipo sí y no, o en lenguaje matemático mediante las cifras 0 y 1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, ¿no? Que a partir de pulsos eléctricos yo puedo controlar lo que pasa en un sistema. Entonces aquí ya no estamos hablando de que si pongo tanta corriente en el transistor funciona y si pongo poquita corriente no funciona, sino que aquí estamos hablando de pulsos eléctricos ya, y esos pulsos eléctricos me permiten controlar lo que está pasando a la salida. Como les comento, anteriormente esto no se podía hacer porque teníamos unos sistemas que estaban interconectados entre todos y pues no teníamos forma de controlar lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Cómo hago yo para oprimir el número 5 en mi computador y saber que en la pantalla me va a salir el número 5? ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Pues básicamente yo lo que tengo que hacer es enviarle un pulso eléctrico, ¿listo? Entonces les pongo un ejemplo, ¿sí? Digamos que presionar el 5 es el pulso número 1 y no presionarlo es el pulso número 0, ¿listo? Si yo presiono el 5, ¿qué va a pasar? Pues aquí me va a salir un 5, ¿cierto? ¿Listo? Me va a salir el número 5. Bueno, eso es lo que yo esperaría que pase, ¿no? Si no pasa, pues bueno, de pronto el computador está dañado o pusieron la tecla en otro lado, bueno. Pero normalmente me debería pasar esto, ¿no? Que me dé el número 5, ¿listo? 0 significa que yo no oprimo la tecla, ¿listo? Si no la oprimo, ¿qué va a pasar? Pues una de dos, ¿no? No me sale nada, ¿sí? O me sale otro carácter, otro diferente, ¿sí? Porque de pronto estoy oprimiendo otra tecla. Pero entonces, básicamente, esto me está permitiendo controlar, ¿no? Un 1 quiere decir, yo presioné la tecla 5. Un 0 quiere decir, no voy a presionar nada. Entonces no va a pasar nada, ¿listo? Y esa es la forma en la que yo le envío los pulsos al sistema, ¿listo? También puede pasar que de pronto lo tenga invertido, ¿no? De pronto un 0 puede significar que yo prima el número 5 y el 1 puede significar pues que yo no prima nada, aunque usualmente el 1 pues implica acción, ¿no? Una acción que se desarrolla. No necesariamente, a veces de pronto un pulso negativo puede generar un efecto, ¿sí? Les pongo un ejemplo, no sé, yo tengo un motor funcionando, ¿sí? Y resulta que si hay un pulso negativo, el motor, pues bueno, digamos, va a seguir operando normalmente, sí. O sea, pues quiere decir que no está pasando nada en el motor, sí. Pero ese pulso uno me puede significar una falla. Entonces, si el pulso uno es una falla, pues yo ¿qué tengo que hacer? Pues detener el sistema inmediatamente. Quiere decir que me va a generar un efecto de cierta manera negativo, ¿no? Porque si mi motor está haciendo un proceso y si ese uno me va a implicar, pues que el motor se detenga por una emergencia o lo que sea, entonces me está enviando un pulso para que yo detenga el motor. Entonces, como les comento, de acuerdo a la lógica que yo le establezca a mi sistema, pues él va a operar de una forma o de otra. ¿Listo? Ese es básicamente, digamos, el resumen pues, de esta parte digital. Y así funcionan todos nuestros sistemas, ¿no? Si lo analizamos, ¿no? Entonces, si yo necesito que prenda el computador, pues oprimo el botón de power, ¿sí? Si yo lo oprimo otra vez, pues el computador se va a apagar, se va a suspender, pues.
todo lo que yo estoy haciendo siempre es enviándole pulsos, enviándole pulsos. ¿Qué pasa cuando yo envío un mensaje de WhatsApp, no? Si yo envío un mensaje, tengo que oprimir un montón de cosas, le doy a enviar, y esos datos tienen que viajar, tienen que hacer un recorrido para que llegue a la otra persona. ¿Cómo haces en ese recorrido? Pues a partir de una conectividad. ¿Qué conectividad? Pues bueno, hoy en día tenemos el Internet, ¿no? Anteriormente, bueno, de pronto los que no son tan jóvenes, bueno, no somos tan jóvenes, pues anteriormente, bueno, no, esto no se podía hacer, ¿no? O sea, no teníamos Internet, nos tocaba ir al café Internet, pues para hablar un ratico, no sé, pues ¿cómo se llamaba? Bueno, Messenger, eso se llamaba, o antes ni siquiera existía eso, entonces, pues mensaje de texto por la red del operador, y antes pues no existía eso, te existía el Viper, y antes pues no sé, el telegrama, la carta, la paloma, bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado también, ¿no? O sea, hoy en día pues podemos escribirle, oiga, voy tarde, ya voy para allá, o no me espere que no voy a llegar, bueno. ¿Cómo, cómo cambiamos, digamos, de esa interacción que podía demorarse mucho tiempo a una interacción que pues casi ya es instantánea, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Mandando unos pulsos a través de un sistema que se llama el Internet, ¿no? Entonces el Internet, pues, envía nuestro mensaje como nosotros lo establecimos y pues lo lleva al otro lado, ¿no? Lo lleva al receptor. ¿Listo? ¿Y cómo lo podemos hacer? A partir de pulsos. Y esos pulsos, pues, viajan a partir de información. Entonces aquí ya estamos cambiando un poco como el panorama, ¿no? Anteriormente hablábamos de corriente eléctrica, de la resistencia, o en una serie de elementos que al final, si nosotros lo traducimos en lógica digital, estamos hablando pues de pulsos, ¿sí? No necesitamos saber exactamente cuánta corriente pasa por allí, pero nuestro sistema ya debe estar regulado para que reciba una cierta cantidad de corriente. ¿Listo? ¿Qué me regula a mí el voltaje de mi computador? ¿Sí? Que no se me vaya a quemar o no se me vaya a sobrecargar o algo así. Pues el regulador, el adaptador, lo que yo tenga. ¿Sí? ¿Cómo sé que yo conecto mi teléfono y estoy cargándolo con lo que necesita y no con más y no con menos, ¿no? Porque los cargadores tienen un regulador, ¿listo? Pero al final, pues si lo conecto, cargue, si no lo conecto, no carga. Ya, eso es, o bueno, pues si tienen de pronto esos que son inalámbricos, pues si lo pongo en el cargador, carga, si lo pongo lejos, no carga, ¿sí? Entonces, bueno, de todas maneras, siempre estamos como enviando pulso, ¿no? Y estamos como en esa lógica en la cual decimos sí o no, ¿cierto? Si hacemos esto, sí, si hacemos esto, no. ¿Listo? Así funciona la lógica digital y pues esto nos lleva pues a entender un poco pues para qué hemos visto toda esa parte de circuitos eléctricos, ¿no? O sea, para qué hemos analizado tanto esto. Bueno, listo. Entonces, para ello, como les comento, como básicamente se envían pulsos de 0 y 1, ¿sí? Entonces, usualmente lo que se utiliza es el sistema numérico base 2. Es un sistema posicional que utiliza solo dos símbolos para representar un número. El sistema, pues el número 0 y el número 1, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, 0 puede ser algo apáguese, 1 puede ser encienda o viceversa. ¿De acuerdo a eso? En la implementación de un sistema digital es posible evidenciar el uso del sistema binario para representar estados en los diferentes arreglos para la aplicación de una lógica digital en los sistemas. Los impulsos eléctricos que circulan en los circuitos son de baja o de alta tensión. Los interruptores están encendidos, apagados, abiertos o cerrados, básicamente lo que estábamos hablando, ¿no? Está prendido, está apagado, la iluminación es muy alta o muy baja, muy nula, el brillo del computador es alto, bajo, bueno, así, la letra es grande, pequeña, bueno, así digamos todo eso lo estamos haciendo a partir de esos pulsos. Siempre tenemos como dos decisiones, ¿no? Pero esas dos decisiones se pueden ir ramificando y formar pues esos sistemas tan robustos que encontramos también, ¿no? Bueno, listo. Resulta que, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Resulta que yo no entiendo ceros y unos, ¿no? Cuando yo envío un mensaje de WhatsApp, yo no pongo 01, 01, 0, 1. No, yo escribo, hola, ¿cómo estás? No sé, ya voy para allá, por ejemplo. Pero yo nunca escribo 01, 01, nada de eso, ¿no? Eso lo tiene que procesar el sistema. ¿Cómo procesa el sistema? ¿Cómo sé que yo primo el número 5 y el sistema me va a salir en la pantalla el número 5 específicamente? Pues resulta que existe algo que se llaman los cambios de base. Porque de pronto algunos de ustedes están familiarizados, porque además, bueno, esto lo veíamos de pronto cuando veíamos temas de computación, inclusive pues en el colegio nos enseñaban, digamos, este tipo de cosas. Hoy en día es un poquito más común, ¿sí? Anteriormente de pronto no era tan común, digamos, ver estas cosas, pero pues tenemos diferentes sistemas, ¿no? Puede ser decimal, binario, octal, hexadecimal, o sea, tenemos diferentes lenguajes que puede manejar un sistema operativo o un computador, una máquina, ¿sí? En general. Pero entonces tenemos que nosotros, pues,
pasar la información, digamos, aquí en forma de las teclas del computador o del teclado de mi celular, ¿sí? Y él tiene que hacer esa conversión por su propia cuenta para poder enviar la información tal cual, ¿no? Entonces los sistemas necesitan hacer esta conversión para decirle al sistema, oiga, es que lo que el usuario quería era que saliera a la pantalla el número 5. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Pues pasar de ese sistema decimal o ese sistema hexadecimal o lo que sea a un sistema binario, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer una conversión de sistema, ¿listo? Entonces, bueno, aquí hay una conversión de sistema binario, básicamente, que es lo que estamos hablando. Dice lo siguiente. Si el cociente, bueno, entonces para hacer la conversión del decimal a binario se divide de manera entera al número proporcionado entre 2, obteniendo un cociente y un residuo, ¿sí? Es decir, divido el número entre 2. Si el cociente no es 1, se vuelve a dividir entre 2, ¿listo? Entonces, pues sigo 1, así es, entre 2 hasta que el cociente de 1. Si el nuevo cociente no es 1, pues vuelvo a dividir entre 2, ¿sí? Entonces se repite sucesivamente hasta que el cociente sea 1, ¿listo? Y ahí pues hago la conversión, ¿listo? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí ya les puse la respuesta, pero vamos a ver cómo lo hicimos, ¿no? Entonces, número 85 a binario. Dice que el número 85 es 1010101, ¿sí? Ese es el número 85 en binario, ¿listo? Si yo quiero que el sistema me envíe el número 85, pues tengo que escribir el 1010110, ¿no? El computador lo hace por mí, pero ¿cómo hace esa conversión, no? Entonces, como les comento, debemos dividir entre 2 hasta que nos dé el cociente igual a 1, ¿no? Entonces, pues tomamos el 85 entre 2, eso nos dio 42, residuo 1, entonces nos dio 1 el cociente, pues no nos dio, ¿no? Entonces tenemos que seguir dividiendo entre 2. Bueno, 42 entre 2, pues entonces me da 21 y el residuo 0, pero todavía no me da 1, ¿no? Entonces sigo dividiendo entre 2. 21 entre 2, pues básicamente sería 10, residuo 1. Luego hago lo mismo con el 10, listo, 10, divido entre 2, entonces nos da 5, residuo 0. 5, entonces divido entre 2, nos da 2, residuo 1, ¿listo? Y 2 dividido entre 2, pues nos da 1, residuo 0. Entonces ya nos dio el cociente 1, que sería este de acá, ¿listo? Quiere decir que ya terminé de hacer mi conversión, ¿listo? ¿Cómo leo yo ese número? Entonces lo empiezo a leer desde acá hacia arriba, ¿listo? Así, en esta dirección. Entonces, si se dan cuenta, es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿listo? Y esa es la conversión que, y pues ese es el número que tenemos en la parte de abajo, ¿cierto? Que es este de acá, ¿listo? Esto es como, bueno, para recordarles, como les comento, pues esto es un tema más de computación, pero pues es importante que sepamos también cómo nosotros le podemos transmitir a una máquina, pues lo que nosotros queremos hacer, ¿listo? Entonces, esta es la forma, bueno. Nosotros vamos a hacer esto porque, como les comento, pues yo no necesito oprimir 1010, yo solamente escribo 85 y ya el computador me detecta que es el número 85, ¿listo? Así es como funcionan los sistemas y así es como ellos envían la información, ¿vale? Bueno, entonces todo esto, pues ¿a qué me lleva, no? Los transistores, como les comento, pues ellos funcionan a partir de pulsos, ¿no? O de corrientes, o de voltajes, o de lo que sea, ¿no? Eso al final, como les comento, pues resultan siendo pulsos. Y esos pulsos, pues nos van a dar un sistema lógico. Si yo hago un arreglo de varios transistores, pues puede ser que en algunos me dé un valor positivo en la salida, puede que en otros no funcione bien. Entonces, si yo hago hartos arreglos entre transistores, pues me va a dar algo que se llama las compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, suma o multiplicación. ¿Listo? Otras de las operaciones realizadas niegan, afirman, incluyen o excluyen una salida a partir de los parámetros de entrada y según sus propiedades lógicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿sí? Si yo oprimo el 8 o el 5, bueno, estábamos hablando del 5, ¿no? Si yo primo el número 5, me va a salir 5, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo primo el 5 con el shift? ¿Sí? Ya no me va a salir 5, ¿cierto? Me va a salir, bueno, aquí en mi teclado es el símbolo de porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Para que yo pueda obtener el porcentaje, pues tuve que hacer dos cosas, ¿no? Primero oprimir el shift y luego oprimir el 5, ¿cierto? Entonces tuve dos salidas, ¿sí? Si yo oprimo solamente el 5, pues me va a salir el 5. Si yo oprimo solamente el shift, pues seguramente no va a pasar nada, ¿no? Pero si yo primo los dos al tiempo, entonces me va a arrojar el término de porcentaje y así funcionan las compuertas lógicas, chicos.
tenemos unas entradas y en las cuales vamos a tener una salida. Así funcionan casi todos los sistemas, ¿no? Tiene que tener uno todo muy preparado. Es así como cuando, no sé, en las películas que tienen que prender un avión, entonces, pues, no sé, revisan los sistemas de control, revisan todo, tun, 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 y listo. Entonces, bueno, listo, ya podemos arrancar, ¿cierto? Y bueno, pues así funcionan los sistemas lógicos, ¿no? O sea, tenemos que tener una serie de entradas para que nuestro sistema pueda arrancar, ¿no? Si yo tengo un switch que no es, pues el avión no me va a arrancar o bueno, no sé qué va a pasar, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de las entradas yo voy a tener una salida específica, listo. Y esto pues es lo que me dicen las compuertas lógicas. ¿Cómo funcionan estas compuertas lógicas? Como les comento, son arreglos de transistores en los cuales pues podemos poner varios transistores en cadena, los cuales me van a generar este sistema lógico, ¿listo? Vamos a aprender un poco de cómo funcionan estas compuertas lógicas o qué significan o qué, pues, qué pueden hacer, ¿listo? Tenemos pues las compuertas básicas, que es la compuerta AND. Esta compuerta también se llama compuerta multiplicadora. ¿Por qué se llama compuerta multiplicadora? Porque resulta que si yo tengo un 0 en la entrada A y un 0 en la entrada B, pues 0 por 0, ¿cuánto me da? 0, ¿cierto? Y está bien. Si yo tengo 0 en la A y tengo 1 acá, pues ¿cuánto me va a dar? 0 por 1, 0, ¿cierto? Si yo tengo 1 acá en la entrada y 0 en la entrada B, pues 1 por 0, ¿cuánto me da? 0, ¿cierto? Pero si yo tengo 1 en la entrada A y un 1 en la entrada B, pues bueno, aquí me debería dar un 2, ¿cierto? Pero como estamos hablando de sistema binario, aquí básicamente lo que me va a mandar es un pulso positivo, ¿listo? O sea, no me va a dar 2, ¿no? Porque solamente tenemos dos estados. Entonces, el único estado en el que funciona esta compuerta es cuando tenemos aquí, bueno, pues aquí 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Es en la sumadora que tenemos 2, ¿no? Aquí 1 por 1, pues nos da 1, listo, no hay problema. Listo, hasta ahí la matemática nos funcionó bien, ¿no? ¿Qué pasa en la compuerta OR? Entonces aquí sí pasa lo que les estaba diciendo, ¿no? Bueno, la compuerta OR también es conocida como compuerta sumadora, ¿no? Yo voy a poner esto para que lo identifiquemos. Compuerta sumadora, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 0 en la entrada y 0 en la entrada B, pues 0 más 0 me da 0, ¿cierto? Si yo tengo 0 en la entrada y 1 en la entrada B, pues 0 más 1, ¿cuánto me da? 1, ¿cierto? Si yo tengo 1 más 0, pues entonces me da 1, ¿cierto? Y si tengo 1 más 1, ahora sí 2. Ahora sí me da 2, pero entonces como estamos hablando de sistemas lógicos, pues no me da 2, sino que me da 1, ¿listo? Eso es lo que pasa, ¿listo? Así funciona la compuerta sumador. Bueno, la compuerta NOR es muy fácil, ¿no? Es una compuerta que se llama compuerta negadora, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cuando vieron pensamiento lógico. Teníamos un simbolito así que significaba la negación, o bueno, también creo que era así, si no estoy mal. Significaba la negación, ¿no? ¿Qué quiere decir negación? Pues que si yo tengo una proposición de entrada 0, pues entonces en la salida me va a dar lo contrario, ¿no? Y si yo tengo aquí una proposición 1, pues en la salida me va a dar lo contrario, ¿no? Entonces me está negando la entrada. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un 0 me va a dar un 1, si yo pongo un 1 me va a dar un 0, ¿no? Está invirtiendo el pulso, ¿listo? Entonces básicamente estamos invirtiendo el pulso. Bueno, y estas son las tres básicas, ¿sí? Pero a partir de esto puedo hacer varios arreglos, ¿no? ¿Y qué arreglos puedo hacer? La compuerta NAND. ¿Qué es una compuerta NAND? Es una compuerta AND, pero negada, ¿no? Negada, ¿listo? ¿Qué quiere decir que sea negada? Entonces resulta que si yo tengo AND, recuerden que AND es una compuerta multiplicadora, ¿no? Entonces 0 por 0 me va a dar 0, ¿cierto? Pero como la salida es negada, entonces me va a dar lo contrario, 1. 0 por 1, ¿cuánto me da? 0, ¿cierto? Pero como la salida es negada, pues aquí me da un 1 también. ¿Listo? 1 por 0, ¿cuánto me da? 0. Pero como la salida es negada, 1. 1 por 1, pues me da 1, ¿cierto? Pero como la salida es negada, la cambiamos a 0. ¿Cómo sé que es negada? ¿Cómo la diferencia de la compuerta AND? Pues tiene este puntico, ¿no? Este puntico de acá. Y en las otras negadas se van a dar cuenta que tiene lo mismo. De hecho, en la NOT, si se dan cuenta, aquí está este mismo puntico. Significa que está negada. ¿Listo? Bueno, la NOR, ¿qué es? NOR es la compuerta OR, o sea, la compuerta sumadora, pero negada, ¿cierto? Listo. ¿Cómo es la compuerta OR negada? Entonces, 0 más 0, pues me da 0. Como es negada, entonces tenemos un 1, ¿cierto? 0 más 1 me da 1, ¿cierto? Como es negada, 0. 1 más 0, ¿cuánto me da? 1. Pero como es negada, 0. 1 más 1
bueno, decíamos que nos daba 1, ¿cierto? Pero como es negada, 0, ¿listo? Entonces, aquí estamos negando básicamente las otras entradas, ¿listo? Tenemos unas compuertas o una compuerta que se llama OR exclusiva. Entonces, es una OR exclusiva. La compuerta OR es una compuerta sumadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? 0 más 0, pues me da 0, ¿sí? 0 más 1 me da 1. 1 más 0 me da 1, o sea, sigue siendo lo mismo de la OR. Pero en el último estado, 1 más 1, recuerda que nos daba 1, pues entonces ahora nos da 0. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre la compuerta OR y la compuerta XOR. ¿Listo? Y la compuerta XNOR. Compuerta XNOR, pues es esta misma compuerta, ¿sí? La compuerta XOR, pero negada. ¿Listo? Es decir, que si aquí me dio un 0, pues aquí me va a dar un 1. En el estado 0, 1 me va a dar 1. Me va a dar 0, perdón, porque aquí me dio 1. 1 más 0 me daba 1, pues aquí me va a dar 0, ¿cierto? Y 1 más 1 me daba 0, es decir, que aquí me va a dar 1, ¿listo? Entonces, así básicamente funciona la lógica de las compuertas, ¿listo? Digamos, importante que nos aprendamos, digamos, esto porque así vamos a entender un poco, pues, cómo funciona cada una, ¿no? Es mucho más fácil, digamos, entenderlo a nivel de ecuaciones, pero pues es importante que sepamos, pues, cómo funciona para saber en cuál estado opera y en cuál no, ¿no? Entonces, en cuál estado va a estar encendido, que puede ser el número 1, o en cuál estado va a estar apagado, que puede ser el número 0, ¿cierto? Entonces, pues, esto, digamos, nos va a servir mucho porque bajo ciertas circunstancias mi sistema va a estar operando y bajo otras no. Eso, pues, es lo que puede pasar, ¿listo? Bueno, resulta que este señor, Bull, bueno, creo que era Josh Bull, si no estoy mal, recuerdo bien el nombre, ustedes averiguan, pero creo que era Josh. Bueno, él hizo el estudio de toda esta parte lógica, ¿no? De toda esta parte lógica de los sistemas lógicos digitales, ¿sí? Entonces, él lo que hizo básicamente pues, fue crear una estructura algebraica que esquematiza operaciones lógicas. Es utilizada como una forma de escribir operaciones lógicas de la misma manera que el álgebra elemental. ¿Listo? El álgebra de Boole está formada por un conjunto de variables booleanas. Booleanas quiere decir que solamente tiene 0 y 1. Es decir, variables que solo pueden tomar dos valores, 0, 1, verdadero, falso, abierto, cerrado, encendido, apagado, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué pasaba con el álgebra normal, no? Cuando nosotros hacíamos álgebra normal, pues hallar ecuaciones, que la cuadrática, que bueno, todas esas vainas que hacíamos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el álgebra de Boole? Como solamente tiene dos estados, entonces este señor Bull dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer básicamente es crear un sistema que nos permita analizar a sí mismo, como hacemos en el álgebra, nos permita analizar estos sistemas lógicos. Y esto pues fue una estructura después que sirvió posteriormente para poder analizar estos sistemas digitales. Entonces él cogió la lógica, hizo este análisis de crear unas ecuaciones a partir de ello, y pues a partir de esto podemos expresar todas esas lógicas a partir de ecuaciones dentro del álgebra de Boole, que es muy parecida a la álgebra normal, pero pues inclusive les puedo decir que es un poquito más sencilla, ¿no? La compuerta antes decíamos que era una compuerta multiplicadora, ¿cierto? Es decir, que la salida, que es Q, ¿m? Es igual a A por B, ¿cierto? Esa es la salida. Bueno, la compuerta sumadora, pues, ¿qué podemos esperar? Pues que la salida sea A más B, ¿cierto? Listo, hasta ahí. Nada raro, ¿cierto? La compuerta NOT, pues, es la misma salida, pero negada, ¿cierto? Es decir, tiene este gorrito ahí encima. Bueno, la compuerta NAND, ¿recuerdan que era la multiplicada pero negada? Entonces, pues lo tenemos así, ¿no? A por B, negada, ¿listo? La compuerta NOR, bueno, pues es básicamente A más B, pero negado todo. La compuerta XOR, que es la hora exclusiva, bueno, aquí sí nos cambia un poquito, ¿no? Es A negada B más A B negada, ¿cierto? Esa es la ecuación, digamos, de los sistemas. Y la compuerta XNOR, que sería la OR negada, pues nos quedó de la siguiente manera, ¿no? Nos quedó A por B más A por B negado. ¿Listo? Esas son las ecuaciones pues, que nosotros tenemos que tener presentes cuando resolvamos nuestros sistemas. ¿Listo? Entonces, bueno, pues esta es básicamente la lógica. Y pues bueno, el álgebra de Boole pues tiene unos principios esenciales, al igual pues que el álgebra normal, ¿no? Vamos a tener unos sistemas acá. Entonces, A más A negado pues es igual a 1. A más 0 pues es igual a A, funciona igual que el álgebra normal. A más 1 pues nos da 1. ¿Listo? A más A, pues como son sistemas binarios, nos va a dar la misma A. Tenemos pues digamos sistemas, o sea, ecuaciones muy parecidas o reglas muy parecidas a las que tenemos en el álgebra normal.
la aritmética inclusive. Entonces, A más B igual a B más A. A más B más C, pues sería A más B más C todo. A más B por C, bueno, nos da igual a A más B más A más C, bueno. Entonces, como se dan cuenta, pues son como ecuaciones muy parecidas a las que vemos en el álgebra convencional y nos van a servir, pues, para poder hacer nuestro análisis, ¿no? A por A negado, pues va a ser igual a cero. Y bueno, la explicación es muy sencilla. Si A es uno, quiere decir que A negado es cero. Uno por cero, pues me va a dar cero, ¿no? A por cero, pues cero. A por uno, pues A. A por A no me da al cuadrado, sino A. A por B es igual a B por A, ¿sí? Bueno, pues todo esto, digamos que de la álgebra aplica. Normalmente, lo único que cambiaría realmente, si se dan cuenta, es algunas ecuaciones, ¿no? Entre ellas estas últimas que están acá. Esas últimas también se llaman leyes de De Morgan. Entonces, este señor De Morgan, pues, estableció unas leyes que dice lo siguiente. Complemento de un producto de n variables es igual a la suma de los complementos de n variables. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo A por B negado, es lo mismo que yo decir A negado más B negado. ¿Listo? La segunda ley, ¿qué me dice? La segunda ley nos dice lo siguiente. Nos dice que el complemento de una suma de n variables mm, es igual al producto de los complementos de n variables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que A más B, todo negado, es lo mismo que yo decir A negado por B negado. ¿Listo? Son algunas reglas que tenemos que seguir y bueno, básicamente pues nos van a servir para poder establecer o para poder, digamos, sacar la lógica del este. ¿Listo? Entonces, a partir de eso vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio del álgebra de Boole. Dice simplificar la ecuación B producto de AC más B negado más AB y dibujar su esquema equivalente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos esta ecuación. Voy a traer mi tablita para saber pues cómo funciona. Y bueno, voy a empezar entonces a hacer aquí mis arreglos, ¿no? Pues, ¿qué hago aquí básicamente? B por AC, pues me va a dar BAC. B por B negado, pues me va a dar B negado. Más AB, bueno, AB si lo dejo igualito. Bueno, ¿qué me dice el álgebra de Boole? Lo primero que me dice es esto, ¿no? Que B por B negado es igual a cero, ¿cierto? O sea, esto es como si tuviéramos una A acá por A negado, ¿cierto? Es decir, que este elemento es el primero que se va, ¿no? Cero. ¿Listo? Y bueno, aquí tenemos B, A, C, bueno, más cero, bueno, todo esto nos quedó igual, ¿no? Vamos a organizar un poquito mejor la ecuación, ¿listo? Y nos quedó que ABC más AB, bueno, esa sería la salida. Y utilizando esta última de acá, esta de acá, pues voy a deducir lo siguiente, ¿no? Si yo factorizo acá AB, ¿sí? Esto me quedaría AB factor de C más 1, por ejemplo. Bueno, algo así. Entonces me quedaría C más 1, pues es 1, ¿listo? Aquí está. Y AB, pues me quedaría AB, ¿cierto? Esa es, digamos, básicamente la demostración, ¿no? Esto es como, todo este término es como si tuviéramos A, B, más A, ¿cierto? Y cuando dicen AB más A, pues aquí nos dice que es A, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, pero si se dan cuenta lo puedo demostrar también a partir del álgebra normal, ¿listo? ¿Y qué hice? Mire, reduje esta ecuación tan grande, la reduje a un solo término. Como es, tengo que hacer el esquema equivalente que tengo que hacer, pues la ecuación que me quedó es AB. ¿Qué es lo mejor que yo puedo utilizar aquí? Pues una compuerta multiplicadora, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago? Pues me voy a mi esquema y dibujo una compuerta multiplicadora, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esto sea cero y esto sea cero, el bombillo no va a prender, ¿no? Cuando esto sea 1 y esto sea cero, pues entonces el bombillo va a seguir sin prender, ¿no? Cuando esto sea cero y esto sea 1, va a seguir sin prender, pero cuando ambos sean 1, ¿cierto? Regálame un segundo. Cuando ambos sean 1, entonces el bombillo va a prender, ¿cierto? Y así funciona, pues, la lógica básicamente, ¿listo? Bueno, tenemos nuestro primer ejercicio, muy sencillo, ¿no? Nos ponen otro ejercicio que dice simplificar la ecuación de negado B, bueno, de B negado todo, más BC más BC negado, y dibujar su esquema equivalente, ¿listo? Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Tomo mi tablita para poder resolver de reglas. Entonces, bueno, pues aquí voy a hacer una serie de arreglos porque, por ejemplo, yo digo DB negado todo, pues aquí me dice que es A más B, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto es D negado más B negado, ¿cierto? Lo estoy separando acá.
más BC, más, bueno, todo esto, ¿sí? Entonces ahí puedo hacer varios arreglos, pero realmente, bueno, aquí puedo hacer muchas cosas, pero la verdad me debería llevar al mismo resultado, ¿no? Pero si se dan cuenta es más fácil de lo que parece, ¿no? Si yo lo dejo tal cual estaba, si se dan cuenta, este término de acá es como si yo tuviera A más A negado, ¿cierto? Y A más A negado, ¿qué me dice el esquema que es? Me dice que es 1, ¿cierto? Sería esta de acá. ¿Qué quiere decir? Pues que yo puedo simplificar esto con un 1. Y cualquier cosa que sume 1 por esta regla de acá, pues me va a dar 1. Y ese es el resultado. ¿Qué quiere decir ese 1? Bueno, si yo lo necesito simplificar, pues básicamente es como si tuviera una fuente de 5 voltios, bueno, o de, bueno, lo que sea, conectada, ¿no? Al bombillo. Quiere decir que siempre va a estar prendida. ¿Listo? Porque el 1 básicamente me va a significar que está encendido. Y no voy a tener ningún cambio en las entradas porque no importa los cambios que yo haga, no importa los cambios que yo haga, siempre me va a dar 1, ¿sí? ¿Y esto qué facilidades me da? Si se dan cuenta, chicos, imagínense todas las compuertas que hubiera tenido que utilizar acá, ¿no? Aquí hubiera tenido que utilizar una multiplicadora, otra multiplicadora para multiplicar esto, una sumadora, una negadora y otra sumadora acá, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero al final, pues no tuve que utilizar nada de eso, solamente con un... Y para eso me sirve el álgebra de Boole, para simplificar esos esquemas y que sea más sencillo, ¿listo? Pero bueno, profe, pues esos no son los ejercicios que están en la guía, ¿cierto? Entonces, pues hagamos algo más parecido a lo que está en la guía, ¿cierto? Bueno. Identificar el esquema propuesto y simplificar la ecuación correspondiente. Bueno, ¿yo qué voy a hacer entonces? Entonces yo les recomiendo que hagan lo siguiente, que es la forma más fácil, ¿listo? Yo voy a tomar cada compuerta y le voy a poner la ecuación que corresponde. Entonces, por ejemplo, tomemos esta de acá abajo. Esta de acá abajo dice que está conectada a B, ¿cierto? Este punto es B, ¿cierto? Como aquí está B, ¿qué quiere decir que va a salir aquí en la salida? B negado, ¿cierto? ¿Listo? B negado. Eso es lo que va a salir básicamente. Bueno, en esta A más B, ¿listo? Entonces aquí tenemos una compuerta NAND, que es una compuerta multiplicadora negada, ¿cierto? Es decir, que aquí la salida va a ser A, B, pero negada, ¿cierto? Listo. Bueno, miremos esta de arriba. Esta de arriba me dice que es C, ¿cierto? Y B, ¿cierto? B multiplicada. Es decir, que aquí voy a tener B por C, ¿cierto? Listo, porque tengo una compuerta multiplicadora. Bueno. Aquí tengo una compuerta sumadora, ¿sí? Esa compuerta sumadora me está diciendo que tengo que sumar esta señal de acá y esta señal de acá. Es decir, que la salida de esta compuerta va a ser A, B negado, más B, C, ¿cierto? Y por último, tengo otra sumadora aquí al final, ¿listo? Si yo tengo esa sumadora, pues, ¿qué va a salir? Va a salir que me está sumando toda esta ecuación larga de aquí arriba, me la está sumando con el B negado, es decir, que esto me va a quedar AB negado más BC más el B negado que tenía abajo, ¿cierto? Y bueno, ya tengo la ecuación del sistema, ¿cierto? Esa sería mi ecuación del sistema. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, voy a verificar, ya yo la había resuelto acá. Pues efectivamente eso fue lo que me dio la ecuación, ¿cierto? Me dio AB negado, ¿cierto? Más B negado, que es este de abajo, más B por C. ¿Listo? Y ahí hallé la ecuación del sistema. Esto es lo primero que me pide el ejercicio, ¿no? Hallar la ecuación del sistema sería esta. Bueno. ¿Y ahora qué tengo que hacer? A partir de la álgebra de Boole, pues resolver. Bueno, ¿cómo resuelvo acá? Bueno, entonces aquí usando la ley de la tablita, digo AB negado, pues es lo mismo que A negado más B negado. Bueno, el resto lo dejo igual. Profe, ¿por Eh, qué negado? ¿Por qué B negada? chicos, por favor, las preguntas al final. ¿Vale? B negada, porque aquí básicamente tenemos una compuerta negadora. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Listo? Vamos entonces a empezar a simplificar este esquema. Bueno. Resulta que aquí esta ecuación de acá, es una simplificación que se hace. Creo que esta no está en la guía, pero básicamente lo que me dice es que si yo tengo AB más... Ah, bueno, no, perdón, que aquí estoy haciendo algo que no es todavía. Pues aquí me dice básicamente, como tengo B negado acá y B negado acá, entonces yo puedo tomar la siguiente ecuación, ¿no? La siguiente regla, la cual me dice que
A más A, pues es igual a A, ¿no? Listo. Y entonces aquí, pues, estoy simplificando ese esquema. A más B más B. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, bueno, aquí es donde voy a aplicar. Bueno, de hecho yo lo pudiera dejar así, hasta acá. Y también me da bien, pero pues estoy utilizando otra propiedad que creo que esa sí no está en la tablita, que es una que dice A, B más B negado. Entonces sería lo mismo que yo decir A más B negado, ¿sí? ¿Listo? Algo así. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Entonces, estoy tomando este B negado, ¿sí? Que tenemos acá, y estoy sacando la C, ¿listo? Eso es lo que me dice esta propiedad. Creo que esta sí no está en la tablita, pero creo que no la van a utilizar, ¿listo, chicos? O sea, es decir, si la dejáramos hasta acá, estaría bien la respuesta, ¿listo? La idea es que lo simplifiquemos lo más que podamos, ¿sí? Usando las propiedades que tenemos. Pero, pues, digamos, hay otras herramientas, pues, que también podemos utilizar, pero pues casi todo está, digamos, en la tablita, ¿listo? Aquí lo simplifiqué una vez adicional, pero, por ejemplo, hasta este tercer renglón ya lo podíamos dejar y está bien. ¿Listo, chicos? Bueno, hagamos otro ejercicio para que nos quede más claro. Ah, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Como ya tenemos la ecuación simplificada, pues tenemos que hacer el esquema equivalente, ¿listo? ¿Cuál es el esquema equivalente? Pues básicamente A negado más B, ¿sí? Que sería esta de acá, ¿listo? Más C, ¿no? Que sería esta de aquí, ¿listo? Y pues ahí ya nos quedó el arreglo hecho, ¿listo? Bueno, bueno, y además pues estoy usando una negada, ¿no? Porque recuerden que estos de acá están negados, ¿no? Entonces tengo que utilizar la negada para que estos dos me den negados y listo. Ya me quedaría entonces el esquema y además de eso simplifiqué la ecuación larguísima que teníamos a solamente dos compuertas, como les comento acá, ¿no? Aquí hubiéramos tenido que usar una compuerta NAND y aquí hubiéramos tenido que usar, bueno, todo lo que estaba acá, ¿no? NAND, NOT, una AND, una OR y otra OR, ¿sí? Estamos hablando de 5 compuertas que hubiera tenido que utilizar y aquí al final solo utilicé 2. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve simplificar los esquemas, ¿no? Para no hacer cosas tan largas y sencillamente, pues, hacer, digamos, este tipo de cosas. Bueno, hagamos otro ejercicio para que nos quede un poquito más claro, ¿listo? Entonces, lo mismo, identificar el esquema propuesto y simplificar la ecuación correspondiente. Bueno, listo, entonces aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a empezar desde la izquierda hacia la derecha, ¿listo? Hacia el final. Entonces empezamos, ¿no? Resulta que la primera compuerta está conectada a A y a C, ¿cierto? ¿Y qué operación está haciendo acá? Está haciendo una multiplicación, pero negada, ¿no? Entonces esto sería AB negada. ¿Por qué negada, chicos? Porque recuerden que este símbolo, este puntico que está aquí, lo que hace es negar la salida, ¿listo? Bueno, ahora miremos esta pequeñita, esta del triángulo, ¿listo? Pues tenemos la A normal, ¿cierto? Si tenemos este símbolo aquí, ¿qué quiere decir? Pues que aquí sale una A negada, ¿listo? Bueno, continuemos. La compuerta abajo, ¿qué es? Es una compuerta multiplicadora, ¿listo? Si es multiplicadora, entonces sería B por C, ¿listo? Entonces aquí ¿qué debería salir? B, C, ¿listo? ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que multiplique esta salida con esta salida, ¿sí? Para esta compuerta abajo, es decir, que esto, la salida de esto me va a quedar A negada, B, C, ¿listo? Y por último, esto es una compuerta sumadora. Quiere decir que me está diciendo que sume esta de acá con esta de acá. Es decir, que la ecuación final me debería quedar algo así como A negado B, AB negado más A negado B, C, ¿cierto? Esa sería la ecuación que yo esperaría. Vamos a ver si me quedó bien. Bueno, sí me quedó bien, ¿no? Ahí está. Básicamente es eso. Y esta sería la ecuación del sistema, ¿no? ¿Listo? Esta de acá, aquí, perdón, aquí me equivoqué. No me quedó bien, chicos, porque esta no es AB, sino que es AC, ¿no? Porque si se dan cuenta, aquí está conectado es AC y no AB. Entonces esto sería AC, esto sería AC. ¿Listo? Bueno, que sería esta de acá. ¿Listo? El resto creo que me quedó bien. Sí, esta sí está bien. Y bueno, me dice que simplifique esa ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a utilizar pues las reglas del álgebra de Boole. Lo primero es que digo a C negado, pues es igual a negado más C negado. ¿Listo? Bueno, aquí puedo factorizar pues estos elementos comunes, ¿sí? Que básicamente es el A negado más ABC, ¿listo? Cuando lo simplifico, ¿qué pasa? Recuerden que hay una regla que me dice lo siguiente, A más AB es igual a A, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Digo que esta es la A
esta es la A, y todo este término es la B, ¿sí se dan cuenta? Y ahí pues básicamente, ¿qué dice? Simplifiqué para que me quedara A negado más C negado. ¿Listo? Y simplifiqué la ecuación. Lo mismo, tengo 5 compuertas, ¿no? ¿Cuántas me van a quedar al final? Una sola. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una compuerta NAND, ¿listo? Que vendría a ser AB negado, ¿cierto? Bueno, perdón. Nuevamente aquí me equivoqué. Sería A, C negado, ¿listo? Y que por ley de De Morgan esto me va a quedar A negado más C negado, ¿listo? Y esa es la forma de resolver estos sistemas. Si se dan cuenta, tenía 5 compuertas y la reduje solamente a una, ¿listo? La idea pues es básicamente que tengamos pues esta simplificación pues para poder hacer esquemas mucho más pequeños, ¿listo? Bueno, chicos, voy entonces a dar espacio para nuestra primera sesión de preguntas. Entonces, por favor, las personas que tengan preguntas, pues van levantando la mano y de manera ordenada vamos dando la palabra. ¿Listo? Entonces empezamos con Nicole. Nicole, adelante. Profe, digamos, ¿cómo se le llama? Pues son símbolos, digamos, por ejemplo, la que dice que multiplica, suma, el triángulo, ¿qué quiere decir? Sí, claro, mira, eso lo vimos aquí atrásito. Mira. Aquí en esta parte vimos todo lo que significaba cada compuerta. Espérame, me devuelvo. Aquí está, mira. Entonces decíamos, la compuerta AND es la Ah, ok, multiplicadora, ok. la compuerta OR es sumadora, la compuerta NOT negadora, y bueno, así sucesivamente. ¿Listo? Listo, Tenemos que listo, tener en profe. cuenta estas compuertas, pues, para poder comprender. ¿Listo? Y ahí para allá, pues, como se dan cuenta, todo es muy intuitivo, ¿no? Empezamos de izquierda a derecha, y vamos sumando, sumando, y ya al final tenemos la ecuación del sistema. ¿Listo? Profe, pero digamos, lo que no le entendí muy bien fue la parte donde usted ya reduce, que tiene varias compuertas y ya reduce solamente a una. O sea, por ejemplo, acá, ¿sí? Bueno, no, vámonos a un esquema. Por ejemplo, esta, ¿sí? Sí, Ahí señor, sí, tenemos hartas señor. compuertas. Entonces, ¿qué hicimos acá? Sacamos toda la lógica, ¿no? Sacamos todas las ecuaciones como te comento. Entonces, cogimos cada compuerta, miramos qué operación está haciendo y al final nos salió una ecuación, ¿sí? Esa es una ecuación del sistema. ¿Qué hicimos ahí? Utilizando el álgebra de Boole, pues hicimos una simplificación, simplificamos, simplificamos y al final nos quedó esta ecuación, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que mirar qué compuertas podemos utilizar, ¿listo? Yo puedo haber utilizado, por ejemplo, acá, dos negadoras, ¿sí? Una negadora acá, una negadora, y pues la salida de C que sí es normal, mira, esta sí no tiene problema. Y lo que hago aquí es sumarlas, ¿no? Sumo esta y ya. Eso sería. Ah, ya sería como pasar las que uno tiene inicialmente a las que le salieron ahí. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues si necesito sumar estas ecuaciones, pues ya sé que necesito utilizar una OR. Si, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en este caso, mira, que me salió una multiplicadora, ¿sí? Entonces, pues utilizo la compuerta multiplicadora negada. Entonces uno mira, digamos, que necesita, ¿no? Si necesitas multiplicar, pues utilizas una AND. Si necesitas sumar, pues utilizas una OR. Si necesitas negar una salida, utilizas una NOT. Pero la idea es utilizar la menor cantidad de compuertas posibles, ¿no? Para eso, digamos, simplificamos el sistema. ¿Listo, Nicole? No sé si quedó clara ahí la duda. Sí, señor, muchísimas gracias. Vale, perfecto, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, chicos? ¿Alguien más tiene de pronto preguntas? ¿Todo claro? ¿Listo? Ángel, que de pronto tenías dudas de lo que teníamos que hacer. ¿Tienes alguna pregunta? No, señor, más o menos me queda claro. Veo que toca es como practicar, hacer ejercicios, como en el Sí, álgebra. sí, es correcto. Digamos, esto es muy sencillo, a diferencia, digamos, de todos los análisis. Si se dan cuenta, cada vez se vuelve un poco más sencillo el tema porque pues ya no tenemos que hacer unos esquemas grandísimos, sino pues que a partir, digamos, de esquemas muy sencillos, pues podemos, digamos, analizar cómo funciona un sistema lógico. ¿Listo? Bueno, no sé quién más tenga de pronto alguna pregunta. ¿Todo claro hasta el momento, chicos? Bueno, una reacción, si no pueden encender su micrófono. ¿Listo? Pedro, tienes la mano levantada adelante. Sí, señor, todo claro. Profe, qué pena, buenas noches. Sí, buenas No, claro. noches.
Solo es para preguntar dónde va a quedar guardado el video para de pronto mirar algún temita que se me haya pasado. Listo, yo les comparto todo a ustedes por el campus. De hecho, en el foro de noticias siempre encuentran ustedes las grabaciones, o si no, en el canal de YouTube ahí están todas, ¿vale? Ahí está la lista de física electrónica, ahí la revisan y ahí están todas las grabaciones, ¿listo? Ah, listo, sí, es que yo lo consulto mucho ahí en la de YouTube, entonces era para Eso. confirmarle que iba a quedar ahí. Listo, Listo, sí, profe, señor. Sí, muchas apenas gracias. termine la sesión, como siempre, yo la subo, ¿listo? Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, voy a continuar con el siguiente tema. Este tema es muy parecido, ¿listo? La verdad, bueno, pensé que de pronto iba a haber más preguntas, entonces quería como hacer énfasis sobre todo en esta parte, pues, del álgebra de Boole, porque a partir de esto, si entendemos esto bien, esta parte la vamos a entender mucho más fácil todavía, porque esto es una forma más reducida para poder analizar estos esquemas, ¿listo? Esto es lo que llamamos un mapa de Carnot. Un mapa de Carnot, conocido como tabla de Carnot o diagrama de Veitch, aunque usualmente esos nombres no se utilizan, el que más encontramos es mapa de Carnot. Es un diagrama utilizado para la simplificación de funciones algebraicas en forma canónica. A partir de la tabla de Carnot se puede obtener una forma canónica mínima, con el mínimo número de términos. Si la expresión viene expresada como una tabla de verdad, entonces la tabla de Carnot puede verse como una forma alternativa de representación 2D, puesto que la tabla de verdad de una función de n variables posee 2 a la n filas. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a explicar muy rápidamente. Primero, ¿qué es la forma canónica de la ecuación? Entonces resulta que nosotros sacamos la ecuación del sistema. Recuerdan que aquí hicimos, bueno, lo primero que nos pide es hallar la ecuación del sistema, que es esta, ¿cierto? Esta es la ecuación del sistema, que vendría a ser esta de acá, ¿cierto? Esa es la ecuación del sistema. Cuando nos hablan de forma canónica, entonces estamos hablando de esta última forma reducida, ¿listo? ¿Qué tenemos que hacer en el álgebra de Boole? Pues tenemos que hacer un análisis algebraico para poder encontrar esta ecuación canónica, ¿sí? Que sería la ecuación final. Resulta que el mapa de Carnot pues funciona de una forma mucho más sencilla porque inmediatamente sin necesidad de hacer álgebra ni nada de eso, pues yo ya puedo determinar cuál es la función canónica. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Entonces, bueno, lo primero es lo siguiente, ¿sí? Si yo tengo n variables, pues quiere decir que las filas que debe tener o las casillas que debe tener esto deben ser 2 a la n. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Por ejemplo, acá en este ejemplo tenemos 4 variables. Tenemos A, B, C y D, ¿cierto? Esas son las variables que tenemos. Quiere decir que si tenemos 2 a la n, ¿sí? Como son 4 variables, quiere decir que es 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? ¿Alguien me puede decir? 64, 2 16. por 2, 4, 4 por 16, 2, ¿cierto? 16. 16. Y si se dan cuenta, esta tablita tiene 1, 2, 3, 4. Bueno, 4. 1, 2, 4 por 4, 16, ¿cierto? Es el número de casillas que yo puedo obtener. Si yo tuviera 3 variables nomás, ¿cuántas casillas debería tener el mapa de Carnot? 9. 9, 8, ¿cierto? Porque sería 2 3. a la 3, ¿no? No, 9, no, 9 no Ah, es potencia de 2, ¿no? ya. 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿cierto? 3, ahí está. Si tuviera 2 nomás, 2 variables, 4. Día 4. 4, ¿cierto? Y si tuviera 5, 64, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ya más o menos, digamos, vamos entendiendo cómo es la lógica de la álgebra de Boole, pero pues bueno, usualmente vamos a encontrar, digamos, esquemas muy sencillos que, pues de hecho en el taller solamente vamos a encontrar de 4 variables, ¿listo? ¿Cómo vamos a analizar esto? Entonces, como son potencias de 2, siempre vamos a tomar grupos de 2, ¿listo? ¿Cómo funciona esto? ¿Listo? Básicamente funciona de la siguiente manera. Lo primero que yo voy a hacer es que mi tabla está dispuesta de esta manera, ¿no? Entonces aquí tengo unos numeritos y aquí tengo mis variables. Por una parte tengo acá AB y por otra parte tengo acá CD, ¿cierto? Entonces en la parte vertical tengo todo lo que corresponde a AB y en la parte horizontal, la parte superior, voy a tener CD, ¿cierto? Necesito agrupar, como les comento, en múltiplos de 2, ¿no? O sea, pero no solo múltiplos de 2, sino que sean de potencias de 2, ¿no? Es decir, solo puedo hacer grupos de 2, de 4, de 8, de 16, ¿listo? Esos son los grupos que puedo hacer. Si me salen 6, pues no puedo hacer grupos de 6, ¿sí? Solamente puedo hacer grupos de 2, ¿listo?
Y entonces en esos grupos de 2, pues voy a tener ese comportamiento, ¿listo? ¿Qué significa agrupar? ¿Mm? ¿Qué quiere decir agrupar? O bueno, eso qué me implica básicamente. Lo que me implica es lo siguiente, que yo voy a tomar estos elementos, ¿sí? Voy a tomar esos elementos que están dentro del mapa de Carnot y lo que voy a hacer es unificarlos, ¿no? O sea, y los voy a unificar de esta manera. ¿Para qué voy a hacer eso? Voy a hacerlo para lo siguiente, ¿listo? Voy a hacerlo para, regalen un segundo, ya les comento. Un segundo. Listo. ¿Para qué los voy a unificar? Para hacer su ecuación canónica. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación canónica? Bueno, pues ¿cómo lo hallo? ¿Cómo hago eso? Lo voy a hacer de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, agrupé estos elementos y voy a mirar cuáles elementos se repiten, ¿sí? O cuáles elementos son comunes y los voy a escribir. ¿Listo? ¿Cómo hago para saber eso? Entonces, CD. Voy a analizar la parte de arriba primero. ¿Listo? CD, ¿qué quiere decir? Que este punto de acá, 0, 1, quiere decir que C. Perdón, regálame un segundo. Quiere decir que C es negada y D no, ¿no? Eso es lo que quieren decir esos números. ¿Listo? Primero les voy a explicar eso antes de que continuemos. Bueno, tenemos el de la izquierda. Vamos a analizar solamente el de la izquierda. Bueno, el de la izquierda nos dice lo siguiente. Aquí arriba está CD. ¿Y todos esos números qué significan? Si aquí tengo 0, 0, quiere decir que este estado es CD negado. ¿Listo? Esto quiere decir, el 0 quiere decir que C es negado y D no negado, ¿sí? 1, 1 quiere decir que esto es CD, ¿listo? Y este 1, 0 quiere decir que es C, D negado, ¿cierto? Esos son los posibles estados que puedo tener, ¿cierto? Voy a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿sí? Hasta ahí voy a tener. Lo mismo pasa en la parte de abajo, ¿no? AB, entonces, si es 0, 0, pues quiere decir que esto es A negado, B negado, ¿cierto? Si tengo 0 y 1, quiere decir que A es negado y B no, ¿cierto? Si tengo 1, 1, voy a decir que A, B, ¿sí? Y si tengo 1 y 0, pues quiere decir que A es normal y B es negado, ¿cierto? Y eso es. Cuando yo los agrupo todos, es decir, yo hago esto de acá, lo agrupo en grupos de A4, lo que les digo, puede ser de 2, de A4, de 8. ¿Listo? Los puedo agrupar de esa manera. O de 16 si la tabla es más grande, o de 32, bueno, así sucesivamente, ¿cierto? Bueno. Y listo. Entonces aquí lo que tengo que analizar es cuáles elementos se repiten, ¿sí? Entonces, lo primero es que si está en este grupo de aquí de la mitad, pues voy a tener C negado D y aquí voy a tener C, D, ¿cierto? ¿Cuál es la letra que se repite en estos parámetros de arriba? La letra D, ¿cierto? Bueno, voy a dejar la D ahí quietica. Bueno, y ahora en la parte de abajo, entonces resulta que aquí tengo AB, A negado B y abajo tengo AB. Es decir, A negado B y AB, ¿cierto? ¿Cuál elemento se repite aquí entre estos dos? La B, ¿cierto? Entonces voy a poner la B aquí. Y ese sería el resultado de mi ecuación. ¿Listo? Es así de sencillo. Y ahí me dio el resultado. ¿Cómo hago el esquema equivalente? Pues igual, ¿no? BD, pues básicamente es una multiplicación entre B y D. Pues utilizo una compuerta multiplicadora. Y eso sería todo. ¿Listo? Voy a volver a explicarlo para que quede más claro. En la parte de arriba tenemos unos números y unas variables, ¿no? Y en la parte izquierda tenemos unas variables y otros números, ¿listo? Cuando la variable es 0 quiere decir que está negada. Es decir, en el 0, 0, pues ambas están negadas, ¿listo? En el 0, 1 la primera está negada y la segunda no. En el 1, 1 pues ninguna está negada. Y en el 1, 0 la primera está negada y la primera no está negada y la segunda sí, ¿cierto? Y abajo pasa lo mismo. 0, 0 es que las dos están negadas. 0, 1 la primera negada y la otra no. 1, 1 las dos normal. Y la última sería la primera normal y la última negada, ¿listo? Eso es lo que me implica. ¿Cómo analizo yo ese mapa de Carnot? Pues tengo que tomar los elementos que están en común, ¿listo? Entonces, analizo dónde cruzan esos elementos, ¿sí? Entonces, pues como cruzan acá, ¿sí? Tengo que analizarlo de manera
horizontal y de manera vertical, ¿cierto? Que es así. ¿Listo? Analizo este estado y este estado. ¿Cuál es el que más se repite? Pues la D, ¿no? La dejo ahí. Y aquí en este, ¿cuál es el que más se repite? La B. ¿Listo? ¿Cómo sé que es multiplicado? Porque pertenecen al mismo conjunto. Si pertenecieran a diferentes conjuntos, les pongo un ejemplo, ¿sí? Digamos, bueno, por ejemplo, acá, ¿sí? Este pertenece al mismo conjunto, ¿no? Que sería, bueno, aquí voy a escribirlo nuevamente, CD, y aquí CD, y aquí A negado B, y aquí AB, ¿cierto? Pertenecen al mismo conjunto, ¿listo? Entonces, por eso el resultado es BD, ¿listo? Pero, ¿qué hubiera pasado si yo tengo otro punto acá, por ejemplo? ¿Listo? Como se dan cuenta, si ya no lo puedo agrupar, porque ya no es, primero ya no es múltiplo de, bueno, ya no es potencia de 2, y segundo, pues está fuera del arreglo, ¿no? Es decir, que yo lo tengo que ver como una variable independiente, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Como esa parte, ¿sí? Como no pertenece al mismo conjunto, lo que tengo que hacer es sumarla, ¿no? Sumar este estado. ¿Cuál es este estado? Pues sería, aquí sería C, D negado, ¿cierto? Y aquí sería A, B negado, ¿cierto? Entonces, este punto de acá y este punto de acá sería el resultado de A, B negado por C, D negado, ¿cierto? Y así me quedaría la ecuación. Entonces, como ven, aquí digamos a diferencia del álgebra de Boole que teníamos que hacer una serie de arreglos, pues aquí casi que sale directamente, ¿no? Sale directamente la ecuación. ¿Y cómo determino yo eso? Pues tengo que agrupar, digamos, en grupos de A2, de A4, de A8, de 16, de 32, etcétera, etcétera, ¿listo? Y eso es lo que tengo que hacer. Y pues ya una vez tengo la ecuación, pues lo que hago es hacer el esquema equivalente, ¿listo? Vamos a mirar otro ejercicio para que nos quede completamente claro. Bueno, encontrar la ecuación del sistema a partir del esquema suministrado, ¿listo? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Aquí está pasando lo siguiente. Resulta que yo lo puedo ver como dos grupos, ¿no? Este grupo de acá y este grupo de acá, ¿cierto? Serían dos grupos diferentes. Pero el álgebra de Boole me da la facilidad de que yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo agrupar estos de acá con estos de acá para que me formen un solo grupo. ¿Listo? Como son 8 y están, digamos, pegados, es como si dobláramos la tabla así como un papel, ¿no? Un papel, entonces como si lo dobláramos así, digamos. Así, ¿no? Tomáramos esto así y hiciéramos esto. Entonces, si yo lo tomo desde abajo, digamos, desde esta parte, agrupo los de acá y agrupo los de abajo, pues igual me van a dar un mismo conjunto, ¿no? Eso es lo que va a pasar allí. Entonces el álgebra es como si dobláramos el mapa y entonces pues podemos agrupar los de arriba con los de abajo. ¿Listo? Y hacemos lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? Tomamos entonces acá. Como esto está sobre la horizontal, entonces yo solamente voy a tomar los elementos que están en la horizontal. Como está en toda la horizontal, a diferencia del otro que ya estaba en un cuadrito pequeño dentro de la horizontal y la vertical, aquí está sobre la horizontal, es decir, sobre toda la parte horizontal de esto. Entonces solamente voy a tomar B negado y A negado, ¿no? Este es A negado. A negado, B negado, ¿cierto? Y en la parte de abajo tendríamos A, B negado, ¿cierto? Y estos pues no los tengo en cuenta porque no se repiten, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿cuál se repite? ¿Cuál es la que más se repite? Pues se repite B negado acá y B negado acá. Es decir, que mi salida sería B negado, ¿listo? Y esa es la respuesta que me da. ¿Cuál es el esquema equivalente para B negado? Pues una compuerta NOT. Y lo dibujo de esta manera, ¿listo? Quiere decir que cada entrada que yo le ponga me la va a negar. ¿Listo? Así básicamente funcionan los mapas de Carnot. Como se dan cuenta, el análisis es muy parecido. De hecho, aquí en el mapa de Carnot ni siquiera tienen que hacer análisis de ecuaciones, no tienen que hacer álgebra de Boole ni nada, sino que solamente a nivel gráfico pues podemos interpretar y sacar de una vez la ecuación canónica. Inclusive en el taller dice que la tablita es para el ejercicio 2 y 3, pero si se dan cuenta, aquí ni siquiera utilizamos las propiedades del álgebra de Boole, solo lo utilizamos para el ejercicio. ¿Listo? Bueno, Pedro, tienes la mano levantada, adelante. Profe, ahí en el mapita anterior, ahí si yo tuviera en el centro el otro grupito, entonces los tomo
dos grupos individuales, Por uno así ejemplo, así. como lo tomó acá. Sí, señor, a eso los tomaría como un grupo más lo que me dé, digamos, estas dos horizontales, Sí, es correcto, lo tomaría como otro. O sabes como qué otro podría grupo, ser ¿cierto? también, mira, podría ser lo siguiente. O sea, el resultado anterior más este, Exacto, más B negado, sería exacto, sí. Es decir, que ¿cierto? esto me quedaría, ¿recuerdan aquí cuánto da? Esto sería C negado D y aquí sería C y D, ¿cierto? Y aquí sería Sí, A negado B y aquí sería AB, ¿cierto? Es decir, que el sí, resultado aquí se repite D y aquí se repite B, ¿cierto? Es decir, que esto me quedaría B más B, D, ¿cierto? correcto, sí, señor. Ah, ¿Listo? listo, esta sería Así la es forma. correcto. Muy bien. Muchas gracias. Listo, Pedro. Bueno, Ángel, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, cuando hablamos de circuitos K y A, C, D, A, B, ¿qué significan? O sea, la Q es resultado de corriente o qué. Bueno, como lo comentaba de pronto al principio de la sesión, pues aquí digamos que ya como nosotros sabemos que es corriente, que es voltaje, sabemos las magnitudes y todo, pues digamos que aquí no es necesario pues entrar a ver cuánta corriente está entrando, cuánto no, aquí ya estamos hablando de pulsos, ¿no? Los pulsos Sí, básicamente me van a generar una salida, como lo comentábamos de pronto al principio, ¿no? Si yo oprimo Shift y el 5, pues me va a salir el porcentaje, ¿no? Pero si yo oprimo solo el 5, pues me va a salir el número 5. Y si oprimo el Shift solo, pues no me va a salir nada, ¿no? Entonces, a partir de las entradas que yo tenga, él me va a sacar algo, ¿sí? Me va a tener una salida, pero aquí ya no lo vamos a interpretar como corriente porque vamos a asumir que la corriente está constante, ¿no? ¿Esto qué significa? A, B, C, D. Básicamente son las entradas del sistema. ¿Listo? Cuando digo entradas, ¿a qué me refiero, no? Si se dan cuenta B, pues B puede ser perfectamente una fuente de voltaje, ¿no? sí, Listo. Pero realmente como está cambiando entre estados, entre cero y uno, ¿qué quiere decir? Que esto tiene un interruptor acá, ¿no? Es decir, el estado está conectado, desconectado, conectado. ¿Y cómo sé eso? Pues cuando está abierto, pues es un cero. Cuando está cerrado es un uno. ¿Listo? correcto. Ok, Pero esos B, A, B, C, D, esos son pulsos, ¿no? Son pulsos eléctricos. Y la Q también es un pulso eléctrico, ¿no? Que al final me va a dar a la salida, que sería este de aquí. listo. Ok. ¿Listo? Bueno, muchas gracias Ángel y Pedro por su participación. ¿Alguien más tiene de pronto alguna otra pregunta? ¿Todo claro, chicos? ¿No hay preguntas? Reaccionen así con la manita o escriban en el chat. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? O hacemos un ejercicio más de los que están ahí más complicados, que tienen más cosas. Listo, no, pues realmente todos, como se dan cuenta, todos los ejercicios son muy parecidos. Ya digamos esto, por ejemplo, en la guía, si se dan cuenta, ya aquí lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, en el esquema aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces tomemos este primer esquema, por ejemplo. Entonces nos dice, identificar el esquema propuesto y simplificar la ecuación. Bueno, lo primero que tengo que hacer es identificar las compuertas, ¿no? Resulta que la primera compuerta está conectada a A y a B, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, como es una compuerta multiplicadora, pues la salida aquí sería A por B, ¿cierto? Miramos la otra compuerta. Entonces, aquí sería, está conectada B y D, ¿cierto? Entonces, como esto es una multiplicadora negada, pues sería B por D, pero negada, ¿cierto? Luego la siguiente, entonces C y D están conectadas a una multiplicadora, es decir, la salida es CD, y así sucesivamente, ¿listo? Y ahí ya tendría la ecuación del sistema. Cuando tenga la ecuación del sistema, ¿qué tengo que hacer? Reducirla, ¿no? Reducirla con el álgebra de Boole, ¿listo? Primer ejercicio resuelto. El siguiente ejercicio, ¿cuál es? El mapa de Carnot, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Pues tengo que agrupar, ¿no? Recuerden, chicos, acá que los grupos se pueden hacer, si se dan cuenta, están cada punto en una esquina, pero como, digamos, es como si dobláramos el mapa, entonces yo puedo agrupar ese en cuatro, ¿no? Puedo agruparlo, pues puedo hacer un solo grupo de cuatro punticos, ¿cierto? Porque entonces tomo este de acá, bueno, es que aquí no estoy seguro si puedo realizar anotaciones. Bueno, voy a intentarlo así.
Aunque creo que no me deja, bueno. Ah, sí, aquí está. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que agrupar este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, ¿cierto? Y hice un grupo de 4. ¿Listo? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es que están contiguos, ¿sí? O sea, están en las esquinas y están así. Si digamos solo existiera estos dos, pues agrupo estos dos. Si existieran estos dos de la derecha, pues también agrupo esos. Y bueno, ahí ya saco la ecuación como les comentaba, ¿listo? Miramos cuál se repite, cuál no se repite y eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo mismo en los demás ejercicios, por ejemplo, aquí podría hacer esto de acá y podría agrupar esto en un grupo adicional, ¿sí? Y así sucesivamente. Y aquí lo mismo y aquí, bueno, y así sucesivamente, ¿listo? Y ahí sería el segundo ejercicio. Entonces aquí, chicos, es más como que ya empecemos pues a hacer el taller. Creo que pues digamos aquí ya no vamos a tener ningún inconveniente. La próxima sesión, que lo que les comento, yo creo que va a ser la próxima semana porque ya la siguiente se nos va a cruzar con el congreso que les comento pues que vamos a realizar. Entonces no creo que nos vaya a quedar mucho tiempo. Y también pues quiero que tengan el tiempo suficiente para que hagamos las preguntas correspondientes. ¿Listo? En la próxima sesión vamos a hacer otros ejercicios también de esto. Vamos a reforzar un poquito para que nos quede suficientemente claro. Y vamos a hablar de este tema, que sería nuestro último tema, que es máquinas de estado. ¿Listo? Donde vamos a poder resolver estos ejercicios. ¿Listo? Bueno, chicos, nuevamente, ¿tienen de pronto alguna pregunta sobre esto? ¿Está más claro? ¿Todo más claro? ¿Claro lo que tenemos que hacer? Sí, sí, profe, ya tenemos que hacer los ejercicios. Sí, es correcto. ¿Listo? ¿Alguien más de pronto? Sí, profe, de pronto el tema ese de la, no, es que llegué un poquito tarde, pero su merced explicó algo de la simulación en algún programa o algo así. Listo, ya voy para eso. Si no hay más preguntas, pasamos al simulador. ¿Listo? Ah, listo, bueno, profe, listo, gracias. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No, señor, todo claro hasta el momento, ya es practicar los ejercicios. Sí, de acuerdo. Si se dan cuenta, chicos, este tema es mucho más sencillo. Una vez ya entendemos el resto, pues esto resulta ser muy, muy sencillo. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar entonces al simulador, chicos. Entonces, para ello vamos a buscar la aplicación Logic.ly. ¿Listo? Para ello escribimos aquí en el navegador Logic.ly. Y aquí nos va a salir inmediatamente, ¿listo? Entramos acá, bueno, le vamos a dar aquí free, bueno, creo que hay una forma de, aquí donde dice in your browser, ¿sí? Inclusive, bueno, pues lo buscan aquí, Logic.ly, y aquí inmediatamente les va a dar acceso al demo, ¿no? Aquí donde dice demo, pues para que miremos el circuito, ¿listo? Cerramos esto, es meramente informativo. Y como se dan cuenta, aquí están todas las compuertas, ¿listo? Vamos a ver cómo funcionan las compuertas, es decir, vamos a simular, digamos, uno de los ejercicios que hicimos. Por ejemplo, este B negada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una compuerta NOT, que es una compuerta negadora, y un bombillo, ¿listo? ¿Cómo simulamos eso en el Logic.ly? Bueno, tomamos una compuerta NOT, eso es lo primero, ¿cierto? Podemos tomar este bombillo que nos va a servir como prueba, ¿listo? Lo conectamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar un interruptor. ¿Listo? ¿Dónde están los interruptores? Bueno, aquí tenemos uno que es como un pulsador. ¿Listo? Creo que aquí había otro, pero no lo veo, que es como un interruptor. No sé si será este. Ah, sí, es que creo que lo cambiaron. Antes eran los interruptores un poquito diferentes. Bueno, este es el interruptor, lo vamos a conectar. ¿Listo? Y bueno, lo voy a nombrar aquí para saber, para identificar. Le voy a poner la letra B. ¿Listo? B negado, ¿listo? ¿Cómo sabemos que es B negado? Si se dan cuenta, el sistema está apagado. ¿Sí ven? Y el bombillo está prendido. Quiere decir que cuando tengo un 0 en la entrada, voy a generar un 1 en la salida. ¿Listo? Es decir, que cuando pongo un 1 en la entrada, pues inmediatamente se apaga el bombillo. ¿Cómo sé cuando hay un 1, cuando hay un 0? Si se dan cuenta, el mismo programa me está iluminando aquí de color azul cuando tengo energía eléctrica, ¿listo? Entonces, por allí está pasando energía. Cuando llega a la compuerta, pues no deja pasar, ¿cierto? Porque es una compuerta negadora. Cuando tengo un 0, me va a dar un 1 acá. Cuando tengo un 1, pues me va a dar un 0, ¿listo? Ese es un ejemplo. Bueno, vamos a poner otra compuerta, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tomar este B, voy a poner otro interruptor, ¿listo? Sería este de acá. Voy a poner otro cuadro de texto donde voy a poner la letra A.
ahora. ¿Listo? Si se dan cuenta, pues esas son las entradas y ahora voy a poner una compuerta AND. ¿Listo? La compuerta AND es una compuerta multiplicadora, entonces en la entrada pongo la A, en la otra entrada pongo la B y aquí a la salida tengo que poner el bombillo. ¿Listo? ¿Qué pasa con la compuerta AND? Es una compuerta multiplicadora. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo 0 por 0, pues el bombillo no prende 0. Cuando tengo 0 por 1, pues el bombillo sigue sin prender, ¿cierto? Cuando tengo 1 por 0, el bombillo sigue sin prender, ¿cierto? Pero cuando tengo 1 por 1, el bombillo enciende sin problema, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a simular. ¿Cuál es la idea? Si pueden simular el esquema completo primero, pues para verificar que les dé bien al final, pues lo pueden hacer. Inclusive aquí pueden simular los dos esquemas, ¿sí? Aquí hay suficientes elementos para que puedan simular los dos esquemas. Y pues pueden simular, pues digamos, sería interesante que hicieran esa comparación, ¿no? Que compararan el primer esquema, ¿sí? El esquema inicial, y lo comparen con el esquema final, pues para que verifiquen que efectivamente sí les quedó bien, ¿listo? Si quieren dejar el esquema final, pues también está bien, pero pues si ustedes quieren realmente comprobar si les quedó bien el ejercicio, o sea, si sí está bien hecha la deducción o llegaron a la ecuación canónica, pues les recomiendo que simulen las dos, ¿no? Tanto la señal de entrada como la señal de salida, ¿listo? Este es el simulador, solamente lo pueden utilizar en cualquier navegador, solamente escriben la palabra Logic.ly, en la guía está el nombre, entonces lo escriben y lo buscan en el navegador, en el buscador de internet, y ahí lo encuentran, les debería salir una simulación así, y pues como se dan cuenta es muy fácil de operar, ¿no? Aquí están los interruptores, ¿sí? Con los interruptores los pueden operar, tienen los bombillos y tienen las compuertas en esta parte, ¿listo? Claro el tema del simulador, chicos. De acuerdo, sí, señor. Listo, perfecto, chicos. Entonces, esto era la sesión que les quería traer el día de hoy. Creo que con esto pues ya pueden hacer una gran parte del taller. Entonces, pues ya podemos empezar a adelantar por lo menos esta parte para que empecemos a subir nuestros avances. Como se dan cuenta, este taller es un poco más corto, más sencillo. Realmente pues es un tema como más intuitivo y pues utilizar, digamos, el álgebra y los conocimientos pues que ya tenemos previamente. Pero es bastante sencillo, se van a dar cuenta que este tema de máquinas de estado también es muy, muy sencillo. Y bueno, chicos, pues eso sería la sesión del día de hoy. Espero pues les haya gustado. Eh, Les voy a compartir entonces los enlaces de pronto de los eventos. Como les comento, entre esta y la próxima semana les estoy compartiendo esa información para que pues puedan asistir a los eventos que vienen o pues para que vean, digamos, de manera sincrónica los eventos que ya pasaron. ¿Listo? Si no es más, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, entonces les deseo una excelente noche. Espero se encuentren muy bien y bueno, cualquier duda, pues estamos súper atentos. ¿Listo? Bueno, gracias, profesor. Buenas noches. Chao. Bueno, chicos, que estén muy bien. Gracias, profe Elvis, muy amable. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, tutor. Buenas noches. Bueno, muy buena noche para todos. Que estén bien.